pero Barreto nosotros. Carlos León, creo que está Wilber por ahí, pero solamente sin imagen. Le suelto una pregunta de una. Le hago una pregunta. ¿Por qué el actual campeón de Argentina le dicen los Calamares? El equipo Calamar. Bueno, hay varias hipótesis, pero la más real, la más llegada a la realidad, que incluso le cuento la verdad, yo la desconocía porque siempre había tenido a Platense en Vicente López, y resulta que en los inicios, sí, en lo correcto, en los inicios estaba pegado al río, y normalmente ¿me están observando? Sí, adelante, doctor. Sí. Ok, un momentico. Ya, ahora sí. Perdón. Oye, aclararle al ingeniero que este triunfo no tiene nada que ver con Plato, ¿no? No. Como jugaba cerca al río, se provocaban dentro de la cancha inundaciones, doctor Barreto, y la cancha siempre permanecía mojada o a veces inundada. En ese entonces, Platense se hacía fuerte en su estadio, y debido a eso, a la cancha inundada, decían que el equipo se movía como el calamar en su grupo, y de ahí se le colocó el apodo de El Calamar. Luego el equipo se muda a Vicente López, pero queda con ese apodo. Hay una cosa que hay que aclarar. Se mudó a Saavedra. ¿Sabe que ese equipo se mudó a Saavedra? No a Vicente. Y después a Vicente Saavedra, López, correcto. Saavedra y Vicente López. Saavedra y Vicente López. Separados por la General Paz. Correcto. Sí, prácticamente se considera lo mismo, ¿no, doctor? Usted sabe por la cercanía. Pero bueno, digamos que cualquiera de los dos que se diga está bien. Doctor Barreto, el tema en Argentina, que mucha gente desconoce. Oye, espera, antes de retirarme, no es que lo esté desafiando, por ahí está Wilber. Hola, Wilber. Sí, señor, acá usted me está escuchando. Bueno, Wilber, también le voy a tirar esta pregunta a usted. ¿Por qué le dicen Platense? Esa es muy sencilla, esa es una historia bien curiosa y de pronto me respalda el doctor León. Resulta que las personas que iban a crear Platense se ganaron una platica y esa platica se la ganaron apostándole un caballo. Pero el caballo de Guy Simón, era que se llamaba Guy Simón. Pero estos prefirieron, en vez de colocarle Guy Simón, prefirieron colocarle el nombre al establo que sacó a Guy Simón, y el nombre del establo era Platense. Inicialmente, ellos cuando se crean, ellos se colocan los colores rojo y verde porque ese era el color del jockey de Guy Simón. Rojo y negro. Tiene toda la razón, rojo y negro. Pero después, enseguidita, deciden, otra vez no les gustó mucho la combinación de colores y decidieron colocar el color marrón y blanco porque ese era el color del establo. Entonces, a partir de ahí viene el nombre Platense. Creo que era el color de la camiseta del establo, no era de la camiseta del jockey. Primero fue de camiseta del jockey, que eran los primeros colores que le estaba mencionando, rojo y negro. Pero después, marrón y blanco eran los colores del establo. Entonces le pusieron así se quedó. Yo me voy a atrever a decir una cosa aquí que no le has dicho a Barreto, tú no las montas a nosotros con los Hello Kitty o Barquilla, pero tú te vuelves Hello Kitty con Argentina. Cuando hablas de Argentina, eres un Hello Kitty lo más importante. Seguimos acá hablando de cultura. Mi querido Carlos, le hago otra pregunta. No, porque es que si usted no se enteró, Platense fue campeón este fin de semana Argentina, cosa que es primera vez que pasa en un equipo que tiene desde el año 1905. Es más, hizo parte del primer campeonato argentino, se fue fundador. Eso no es Hello Kitty, eso es cultura. Entonces, si usted quiere asumirlo un poquito, don Alberto, lo invitamos a que calle y se vemos mejor bonito, no con esos comentarios de Hello Kitty. Seguimos. Espérate, un segundo, porque yo ya me voy, ya lo dejo. Quiero aprovecharme un poquito más de la presencia y darles un poquito de perlas de conocimiento. Ustedes saben que Platense fue protagonista del juego que más en una definición llegó a 22 penales. Cuéntenos un poquito de eso, la noche más dramática del fútbol argentino. Sí, señor. Ganó por penales, si no estoy mal, 8-7. 15 anotados y 7 errados. Realmente Platense, doctor Barreto, me voy a devolver a la pregunta anterior. Si bien Platense fue fundado a principios del siglo anterior, es decir, 1905, realmente cuando se habla de fundador, fueron de los que iniciaron el primer campeonato profesional en Argentina, en la cual Platense estaba en primera división cuando se fundó como tal la AFA. Más sin embargo, para ellos, y usted lo sabe,
es tan importante el profesionalismo como el amateurismo, porque Argentina en su época amateur fue protagonista en los Olímpicos permanentemente, jugó muchas finales, lastimosamente perdió con Uruguay, creo que perdió otra con uno europeo, al final la vino a ganar ya muchos años después, pero en la época amateur, Argentina era una potencia, pero una potencia de verdad del fútbol. En ese orden de ideas, Platense en sus primeros años fue protagonista a la par de Boca y River, que no eran los grandes del momento, porque cuando se inicia el fútbol amateur, los grandes del fútbol argentino eran dos, era Racing y el más grande era Alumni, que tuvo que decidir entre el rugby y el fútbol y decidió trasladarse al rugby. Pero Alumni era el equipo fuerte en la época inicialmente amateur del fútbol argentino. Oiga, quiero aclarar acá. ¿Cuál es el rival directo de Platense? Que hablan inglés, aclararle algo. No entiendo por qué en Argentina la U la pronuncian como A. Rugby, Ramir, ellos todos la U la pronuncian como A. Y la U realmente, don Rafa, si usted me corrige, no es como A, como suena en inglés, ¿no? Sería rugby, tiene una connotación ahí especial. Un rugby. Si te das cuenta, los argentinos la pronuncian como si fuera una A. Sí, señor. O sea, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo sería? La españolizan, la latinalizan, o sea, la agregan a su léxico. Porque en realidad esa sería una U, pero tirando como para O, rugby. Rugby, exactamente. Yo le meten. Hey, los dejo con nuestro amigo, con el profesor León y con Wilber. No se olviden que están en el programa cultural de ellos. Están ustedes invitados para que participen con ellos. No se vayan a ir para el lado del Junior, que este es un programa cultural, ¿o no, don Carlos? Sí. Así es. No me lo dejen que se lo vayan para el lado del Junior. Porque estos manes no ven el momento, pues ya se para allá. Aprovechemos y hablemos con Carlito, que es un tipo que sabe mucho del fútbol argentino y de la historia, no solamente argentino. Yo creo que en Barranquilla no conozco una persona que sepa tanto de fútbol internacional y de la historia de él como Carlos y como Wilber, que lo está apoyando ahí. Yo desafortunadamente soy un humilde médico radiólogo que me toca irme a trabajar. No estoy gozando todavía de la pensión de Wellington, ni soy propietario como Alberto, ni soy independiente como Rafa. Yo aún recibo órdenes porque estoy esperando que llegue una nueva reforma laboral para que me dejen de joder. Así que sigo en sintonía. Alberto, un abrazo. Tenía que despedir una puya. Una pregunta antes de que se vaya. Hey, cualquiera que lo oye cree que está, mejor dicho. Se fue. Oiga, doctor León, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo me le va? Buenas tardes. Una pregunta. Sí. Una pregunta, bueno, empezando con usted y el que después los otros compañeros, si quieren, pues añadir eso, pues, también se puede. ¿Usted qué considera, por ejemplo, Platense 120 años para ganar un título? Esa gente, digamos, porque tiene su hinchada, ¿esos son hinchas de verdad o cómo sería? Porque hoy en día es fácil ser hincha de cualquier cosa. Yo soy hincha del Real Madrid porque siempre lo ven ganando, del City, del otro, o sea, ¿qué diferencia habría entre, digamos, los hinchas de Platense con los hinchas de cualquier otro equipo? Bueno, no solo de Platense, de cualquier equipo del fútbol argentino. Cuando usted porque en 120 años cualquiera se aburre. Cuando usted va, no, pero no tiene nada que ver. Es un orgullo. Por ejemplo, en Argentina, para ponerlos en contexto, los equipos no son de ciudad, como por ejemplo el Junior de Barranquilla, sino son de barrios, son de barriadas. Entonces, Platense representa a dos barrios importantes que son Saavedra y Vicente López. Ese es el equipo de sus amores. Puede suceder, y muchas veces sucede, que hay un equipo tuyo de tu corazón, que es un equipo chico que no gana nunca, y tengas un equipo alterno grande como un Boca River. Pero al final siempre tu corazón está con el equipo de tu niñez, de tu infancia, de barrio. Recordemos que Platense está ubicado en un buen sector digamos, de Buenos Aires, que limita precisamente con ese partido Vicente López. Entonces agarra toda esa hinchada, tanto de Vicente López, que es un partido, como de la parte, y yo creo que es, no me acuerdo si es, eso vendría siendo como de la región de Buenos Aires. Entonces, todos esos hinchas, Rafael, que son de corazón de Platense, esos son a muerte, especialmente cuando juega con su rival de patio, que es Argentinos Juniors, que juega en la Paternal, que es el barrio circundante
al barrio de ellos. Entonces, allá los clásicos son de barrio. Que de pronto usted encuentre hoy a River en Núñez y a Boca en La Boca, no significa que no fueron hermanos de barrio, sino que River se trasladó de La Boca a Núñez. Pero en el momento del nacimiento, ahí es donde se hacen los clásicos. Lo mismo va a pasar con Chacarita, que juega en San Martín, y Atlanta, que juega prácticamente ahí cerca de Argentino Junior y que está atrás de la estación Dorrego del tren. Pero ¿qué pasa? Que Chacarita antes estaba ahí también. Entonces, esos clásicos no se pierden, por mucho que Chacarita se ha ido a San Martín. Por eso usted encuentra, pero ¿cómo es el clásico de este si está a tantos kilómetros? Entonces, uno tiene que remontarse a la historia para entender estos clásicos y este fervor tremendo, como usted dice, de un equipo 120 años sin títulos y la hinchada ahí como si nada. Pero Platense es una hinchada sufrida. Platense es un equipo que, aunque gana su primer título, ya estuvo, creo que ha sido, si no estoy mal, yo no recuerdo bien, pero ha sido como 3 veces subcampeón del fútbol argentino. Oye, doctor León, una pregunta, disculpe que le interrumpa, con el saludo a Rafa también. ¿Cuántos equipos tiene Buenos Aires? Tengo entendido que son muchos los equipos que están en la capital de Argentina. ¿Cuántos equipos tiene Buenos Aires? Sí, o sea, decírtelo exactamente, tendría que enumerarlos uno a uno. Pero cuando tú buscas en los equipos afiliados a la FIFA, no me lo vas a creer, pero aparecen más de 1000 equipos de la ciudad de Buenos Aires afiliados a FIFA. Ahora, que estén en las categorías autorizadas por ellos, o sea, primera división, la B nacional, la tercera y la cuarta, pues ahí también hay un montón. Exactamente, no podría decírtelo, pero te puedo asegurar algo, y es que en la época del Flaco, de Menotti, de César Luis Menotti se dio el lujo, primero que todo, luego de lo que había pasado en el 74 con Baraca, Vladislao Cap, Aymar, etcétera, etcétera, logró un triunfo grande ante la AFA y era que la selección fuera prioridad y que los equipos del fútbol argentino prestaran obligatoriamente a esos jugadores. Entonces, ¿qué hizo el Flaco? Una vez que asume, en el año 74 finales, 75-76, hizo 2 equipos. Un equipo con los jugadores del interior, o sea, de los equipos del interior, llámese Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba, Instituto, Central Córdoba, Rosario Central, News Old Boys, Unión de Santa Fe, Colón de Santa Fe, perfectamente todos los equipos de Mendoza, todos los equipos del interior, armó un equipo, se llamó equipo de selección del interior. Y con los de Buenos Aires armó otra selección. Usted debe acordarse de eso, porque había la capacidad de en una sola ciudad como Buenos Aires sacar una selección, porque en Buenos Aires facilito en primera división, usted encuentra fácilmente unos 7, 8 equipos. Pero ¿qué sucede? Recordemos que Buenos Aires se convierte en el Gran Buenos Aires. Es como cuando usted a Barranquilla le suma esta parte metropolitana de Soledad, de Galapa, etcétera, etcétera. Se vuelve una ciudad normalmente de 9 millones en una ciudad de 18, se duplica. Y entonces ahí entran equipos que mucha gente cree que son de Buenos Aires, pero no son de Buenos Aires, son de los partidos, como por ejemplo Avellaneda, donde tiene 2 grandes del fútbol argentino, que son Racing o Independiente. Entonces estos equipos legalmente no pertenecen a Buenos Aires, pertenecen a Avellaneda, junto a Dotsub, que también creo que es de Avellaneda, y no me acuerdo si Arsenal es de Sarandí, pero está ahí cerquita también. Es decir, en cada partido hay 3, 4 equipos que pueden estar en primera, en la B metropolitana, en la B, en la tercera, en la cuarta, etcétera, etcétera. Porque hay muchos equipos, pero equipos grandes de la ciudad de Buenos Aires, usted tiene a Boca, tiene a River Plate, tiene a Huracán. Bueno, por ejemplo, Boca actualmente sigue en su mismo barrio, en La Boca. River está en Núñez. Si usted ve Huracán, el estadio de Huracán es el Tomás Duco. Está en La Quema, pero ahora no me acuerdo exactamente el barrio, cómo es que se llama, pero es un barrio muy famoso. Parque Patricios, correcto, ese es el barrio. Parque Patricios. Ahí era, por eso a Huracán, perdón, para terminar, le dicen el quemero, porque ahí se hacían las quemas. Entonces, mire que los apodos de los equipos, que yo voy a explicar eso al doctor Barreto, ahí tienen generalmente 2 apodos. Por ejemplo, Huracán tiene la quema y el globito. Boca tiene Cenés y los Bosteros. River tiene Millonario y las gallinas. ¿Por qué? Porque hay un apodo propio del club y hay un apodo que le colocan los rivales. Entonces, por ejemplo, en River son las gallinas porque ellos perdieron la final del 66, la final del 76 con equipos brasileños que iban ganándola y las perdieron. De ahí el apodo de las gallinas. O por ejemplo, son los tirapiedras porque agarraban a piedra a todo el mundo en Saavedra para poner un ejemplo. Correcto. Y el mismo Boca, que usted ve que el sobrenombre de ellos como tal son los Ceneices.
pero el resto lo dicen los bosteros. ¿Por qué? Porque allá Bosta es estiércol. Entonces Boca está a la orilla del caño, del río, y esa es agua estancada, como pasa en Egipto, una como pasa en Barranquilla. Y ese olor feo. Doctor León. Sí. Una pregunta. A ver, hay un equipo que es el Esgrima de la Plata. Gimnasia y Esgrima de la Plata. Gimnasia y Esgrima de la Plata. ¿Ese también es del área platense? No, ese pertenece precisamente, como usted mismo lo dice, a La Plata. Pero voy a aclarar ciertas confusiones que se dan, y perdón que me salga un poquito del fútbol. Es que tengo que aclarar algo. La capital del país es obviamente Buenos Aires, como todas la conocemos, pero allá se le conoce como Capital Federal. Y su apodo son porteños, Capital Federal. Pero la capital de la provincia de Buenos Aires, como decir capital del Atlántico, es La Plata. Y en La Plata están dos equipos tradicionales del fútbol argentino que no pertenecen a Buenos Aires, sino a La Plata, que son Estudiantes de La Plata o los Pincharratas, porque eran estudiantes de medicina, y Gimnasia y Esgrima de La Plata o el Lobo, porque su cancha se hizo en el bosque de La Plata. Entonces, estos dos equipos no pertenecen a Buenos Aires, pero se toma al final como de Buenos Aires por lo que le explicaba, por el Gran Buenos Aires. Entonces, cuando uno junta el Gran Buenos Aires, uno encuentra fácilmente 15 equipos en primera por todo esto. Pero realmente, por ejemplo, Platense es de la provincia, es del partido de Vicente López y Saavedra. Entonces, Quilmes, aunque no está en primera porque bajó, Quilmes es del partido de Quilmes. Lo mismo pasa con Lanús, lo mismo pasa con Banfield, que son rivales, porque son partidos o barrios cercanos, y el clásico de Lanús es Banfield. Y así sucesivamente, todos los partidos tienen generalmente un equipo en primera división. ¿Cuál era el equipo de Videla? El equipo del dictador Videla. Del dictador Videla. Uh-huh. Pues no sé, pero debió ser Racing. Racing es el equipo de los... Porque en las películas esta que salió hace poco, 1985, que me la vi en Netflix, hacen referencia a que Videla nunca dijo cuál era su equipo. Entonces en Argentina, es lo que muestra la película, en mi ignorancia. Entonces siempre me llamó curiosidad, y como usted vivió allá, conoce parte de la historia del fútbol, ¿cuál era el equipo de Videla? Yo creo que el equipo de Videla debió ser Racing. No estoy seguro, pero tanto para Videla como la Junta Militar y casi la mayoría de los que se consideran patriotas en Argentina son hinchas de Racing. Recuerde usted que Racing es de los equipos más antiguos argentinos y el que lleva los colores de la bandera argentina. Doctor, aquí le preguntan cuál es su equipo. Mi equipo, el mío. Sí, argentino. A mí, yo particularmente siempre he sido hincha de Junior, pero en Argentina sí seguí mucho y siempre quiero que gane el equipo argentino a Boca Juniors. Boca Juniors es un equipo popular, que realmente es entre comillas, porque River Plate también es popular. Tienen hinchas en todos los barrios argentinos, desde los más ricos hasta los más pobres. Pero digamos que Boca goza de más popularidad en esos barrios deprimidos. Y de su afecto. Oye, doctor, cada vez que se dan estos fenómenos como el de Platense, que hace algunos años lo experimentamos, no recuerdo también con qué equipo de esos que poca historia tienen dentro del fútbol de Argentina. Y ya se lo digo. En Colombia recientemente con el Bucaramanga, recuerde. Sí. Este ciclo que da el fútbol que nos lleva siempre a un mismo lugar, a discutir si es que el fútbol está nivelándose por lo bajo, o es que realmente estos equipos outsiders, por decirlo así, pues tienen la posibilidad de romper con la hegemonía de los equipos laureados en cada país. ¿Usted qué piensa de eso? Ese equipo antes de que siga, doctor León, esos equipos que menciona que fueron del fútbol argentino, Tigre, que ganó ahorita, bueno, no hace mucho que ganó con Gorosito, pero fue la Copa de la Liga, no como tal la Liga, porque están diciendo pero Wilmer, y la otra fue Colón, que también entró en la discusión. Wilmer, pero mira algo, la pregunta que hace Miro es interesante. ¿Por qué? Porque es que este fenómeno no es nuevo. Yo le pongo un ejemplo. En el año de 1978, Quilmes salió campeón derrotando a Boca Juniors, y era un equipo chico, en el único título que ha conseguido Quilmes. Luego, a principios de la década de los 80, hubo un equipo que dominó todo el fútbol argentino entre 1980 y 1985, que se llamó Ferrocarril Oeste. Un equipo que dominó a Boca y a River y que logró dos títulos nacionales argentinos. Pero ¿qué pasaba? Estos equipos realmente uno no lo notaba en ese momento. Pero cuando usted mira la nómina de ese Ferrocarril Oeste, que creo que tenía a Garré, creo que tenía a Adolfino, el Fino Cañete, el gran jugador de la selección. Sí, señor. Correcto. Que tenía nada más y nada menos que al que se convirtiese en 10 ídolo de Boca, Alberto Márcico,
Este equipo ferroviario, como ustedes lo han pasado, dice, coño, ¿qué equipo? Pero en ese momento decían que era una sorpresa. Con el tiempo se dieron cuenta que no fue ninguna sorpresa, que era un equipo que contó con la suerte de tener un jugador como el Beto Márcico, de contratar a un paraguayo excelente como el Fino Cañete y de tener jugadores. Yo creo que incluso, lo que pasa es que ya la memoria me falla mucho, pero yo creo que ahí estuvo también Me avisa cuando no te falle. y bueno, este Ferrocarril Oeste fue un fenómeno y también pasó lo mismo. Luego debes acordarte de algo, Emilio, que lo tenemos todos presentes. Cuando James llega a un club pequeño como Banfield con 17 años, de la mano de Ulises Falcioni sale campeón del fútbol argentino. Pero cuando usted mira todos los jugadores que sacó Banfield, decía, oiga, claro, tenía que ser campeón si tenía prácticamente a este grande que jugó en Boca, a Vilos, tenía al de aquí, al Gago. ¿Cómo se llama ese de aquí? Que se me olvidó el nombre. Uno que se fue para México. Sí, el Gago ese. Chelito el Gago, Chelito el Gago. El Chelo del Gago. El Gago que se fue para México. Claro, Chelito en el Gago, América. Monterrey. No, en el América también, Wilber, ¿no? El Chelito del Gago. Se fue para el León. No, se fue para el León, el Gago ese. Epa. Pero también, sí, porque digo que había uno que también le decía Chelito del Gago que jugó también en Monterrey, pero tiene toda la razón. Fue para León. No, yo hablo del Gago que se fue para el León, que no me acuerdo el nombre. Se llama James Rodríguez, algo así, no estoy seguro. Conozco ese jugador. Doctor León, oiga, perdón, para terminar y para cerrar esto, digamos que quede en la mente. Por ejemplo, Vélez Sarsfield es un equipo que ganó después de mucho tiempo, pero ya Vélez había conseguido títulos y había sido importante en la era de Bianchi, de Piazza, de Willington. Pero no nos olvidemos de Argentinos Juniors. Ese era el equipo que marcó una época y que fue campeón de Copa Libertadores de la mano de dos técnicos. De la mano de dos técnicos. Un técnico que para mí fue importante y aquí lo subvaloramos, que fue Saporiti, y el otro que fue el Deportivo Cali, el Piojo Yudica. Esos dos técnicos eran increíbles, unos grandes técnicos, y llevaron a un equipo chico como Argentinos Juniors no solo a ganar la Libertadores, sino a llevar jugadores de ese equipo a la selección argentina importantísimos, como el Checho Batista, el Vichy Borgi. Creo que también Videla estuvo en la selección argentina. Lorenzo jugó en el equipo. Lorenzo fue correcto. Néstor Lorenzo. ¿Y cómo se llamaba, Wilmer, el delantero que tenían ellos, que también fue selección argentina, que jugó aquí contra América cuando ganan la Copa Libertadores? Se me olvida ese puntero argentino, pero que era muy bueno y fue selección. Es más, para resumir, ese equipo de Argentinos Juniors, 6 fueron a la selección argentina. Sí, que de hecho ese equipo, por ahí pasan a veces el partido por televisión, la final que tiene Intercontinental contra la Juventus de Platini, fue un partidazo por completo, ese partido que se echa Borgi y doctor León, es una exhibición. O sea, mucho se habla de lo que hizo Argentino colectivamente, pero lo que hizo Borgi ese día, poco se ha visto una performance de esa en el fútbol argentino. Wilmer, se la tiro en el pasado. Fue tan importante Borgi que en el año 85, cuando a Diego no se le daban las cosas, hubo una polémica en el país que quién era mejor, Maradona o Borgi. Sí, señor. Esa fue una polémica grande en Argentina, hasta que obviamente Maradona deslumbra en el Nápoles, sale campeón en el 86 y se acaba la discusión. Y lamentablemente Borgi entra en un bajón, aparentemente por estrés, depresión, etcétera, etcétera, y no termina de rubricar lo que hubiera sido ese jugador. Porque yo creo que en el 90, Argentina con Borgi, yo creo que le sacaba la final a Alemania. Justamente para esta época, doctor León, ese man se fue para Platense, porque Borgi alcanza a irse a Platense por allá en el 88, aunque no le va bien, no le termina yendo bien, que llega reemplazando al Beto Alfaro Moreno, que era el que estaba jugando como atacante, que era uno de los equipos ya cercanos a lo que Marcheta llegó fue en el 91, en su primera etapa, pero Borgi llegó a ese equipo y Borgi no termina agarrando nivel nuevamente, sino hasta cuando se va a Chile a jugar a Colo-Colo, pero no, ser un grandísimo jugador. Wilber, una preguntita que yo siempre he tenido esa confusión. ¿Este Borgi del que ustedes están hablando fue el que fue técnico en México? Sí, sí. Ese fue técnico en México, ¿no? El técnico de la lesión de Chile. Ese era un grandísimo jugador, Alberto. La verdad, a mí no me tocó verlo en vivo, pero en los videos, por ejemplo, de esa final del 85 contra una Juventus que era buenísima, que era el tándem Platini junto con Bonini, que era ese jugador que era sanmarinés, buenísimo también.
el partido que se pegó Borghi ese día fue tremendo, o sea, una performance de jugador de top mundial. Ahora, la gran polémica que tuvo la Volpe con Ruggeri, que es famoso ese video ahí en YouTube, que se dicen de todas las verdades que se pudieron decir esos dos tipos ahí, de que uno las mentiras de Maradona. Que, o sea, en Argentina, ¿la Volpe tenía ese valor que le dan en México o era un jugador más? No, lo que pasa es que la Volpe, y el doctor León va a estar de acuerdo conmigo, la Volpe era conocido por integrar el equipo del 78, pero era el tercer arquero. Porque Era el tercer arquero. Era el tercero. Era el tercero y no hubiese entrado si el loco Gatti no entra en discusión con Bilardo, porque los arqueros estaban definidos. El titular iba a ser Gatti, el suplente iba a ser Figlioli y el tercer arquero iba a ser Héctor el Chocolate Baley. Menotti, porque el técnico era Menotti en el 78. Sí, Menotti. Tú sabes que a la Volpe lo han subido en México a las nubes y los pinta. Y usted que vivió allá en Argentina, ¿cómo el argentino, no en el exterior, el argentino agarra y absorbe a la Volpe como jugador? Bueno, malo, regular. Bueno, recordemos lo que está diciendo Wilmer, él fue arquero. Era un arquero para ser tenido en cuenta en una selección como la Argentina, donde lo que sobran son arqueros, pues tenía que ser bueno. Y la Volpe realmente era un buen arquero. Argentina exportaba en ese entonces arqueros a todos lados. Si usted se da cuenta y nos remontamos a esa época del 78, aquí estaba el que considera la afición de Junior el mejor arquero de todos sus tiempos, que es Juan Carlos del Ménico, y no era tenido ni siquiera en cuenta por el señor Menotti, solo por ponerlo así. Y había cualquier cantidad de arqueros en el fútbol colombiano, llámese Falcioni, de mi época, Falcioni llega después, Alberto, Falcioni llega. No, yo hablo de mi época. No, por eso, en ese entonces, el arquero del América era Gay, que había reemplazado al uruguayo Ladislao Mazurkiewicz. Entonces, en ese entonces, el arquero era Gay en América. En el Unión Magdalena estaba Gasparoni. En Atlético Nacional estaba Raúl Navarro. En fin, el fútbol colombiano. Pero Navarro el colombiano. Landaburu en Bucaramanga. Pero escúcheme, Landaburu llegó después. Landaburu estamos hablando del año 85. Yo estoy hablando del año 78-79. Es decir, cuando la Volpe... Oye, doctor León, disculpe que le interrumpa, pero yo tengo entendido que Juan Carlos del Ménico en los años 70, 80, algo así a principios de los 80, acompañó a una selección de Argentina que vino a jugar aquí. Pero don Juanito, lo que pasa es que es eso, una cosa acompañar para 1 o 2 partidos, pero otra cosa ser el arquero de titular. Por ejemplo, para ir en esa época en Argentina, antes del 78, el equipo del 74, por ejemplo, pasó una situación con Fillol, la famosa selección fantasma, que termina teniendo la historia de que fueran entrenando un mes y después llega Sivori, que era el técnico en ese momento. Sivori llega con 4 jugadores, 4 o 6 jugadores, porque era lo que iban a meter, y se desata tremenda pelotera entre Sivori e Inamirero, que era su asistente, que era el que estaba teniendo el equipo. Y el arquero que estaba entrenando de los famosos desconocidos de la selección fantasma era Fillol, pero él le traen a Carnevali, y Carnevali era el titular, y Carnevali lo metieron el día ese a contraviento y marea en el partido que termina ganando Argentina contra Bolivia, que al final de cuentas esos 2 puntos que consiguió terminaron clasificando al campeonato del mundo, porque si no lo hubiese conseguido, lo más probable es que se hubiese vuelto a quedar afuera. Bueno, ahora, Wilmer, pero ok, no era titular, pero al menos tuvo ese reconocimiento. Lo que pasa es que acompañando el comentario suyo de que dice que los arqueros en Argentina tienen, digamos, reúnen ciertos requisitos y los son llamados a la selección. Cuando llegó Menotti, como estaba comentando el doctor León, pero cuando llegó Menotti, como estaba comentando el doctor León, fue que se vino como a institucionalizar un orden en la Asociación de Fútbol Argentino, porque precisamente durante los años 70, entre el 70 y el 74, perdón, que llega ya Menotti un poquito después, lo que pasa es que las decisiones, había tanto confusión en Argentina que llamaban a un montón de jugadores, y hay varios jugadores con 1 o 2 partidos de esa época del fútbol argentino, pero realmente no se quedaban, no había un proceso, no había realmente una elección consciente de que este jugador iba a ser parte de una plantilla de selección argentina. Y esos desórdenes se vivieron ya incluso en el campeonato del 74, donde ni siquiera había una titular fija y donde se improvisaban muchos jugadores,
por el simple hecho de que eran experimentados. Por ejemplo, el caso de Perfumo, que lo llevan a poner de lateral, y que Perfumo nunca fue lateral y terminó teniendo problemas. Y hay un montón de jugadores que incluso llevó al hecho, hablando precisamente del tema platense, Heriberto Correa, que fue un lateral izquierdo que en algún momento alcanzó a jugar tanto en Platense como Huracán. Heriberto Correa era un lateral izquierdo paraguayo, e igual Argentina echó mano de él y lo convocó para 1 o 2 partidos previos a ese campeonato mundial. Y el único extranjero en la historia en haber jugado en la selección argentina, por lo menos sin ningún antecedente familiar argentino. Digo esto porque él nació en Francia, pero su familia, el papá es argentino y todo esto. Entonces, a lo que me refiero es que el hecho de que te hubiesen llamado durante esa época por 1 o 2 partidos no significaba realmente que te tuviesen en la mira, sino que había por un contexto de total desorden, y ya cuando vino Menotti, toda ese desorden que había se eliminó, y muchos de esos jugadores ni siquiera fueron tenidos en cuenta para posteriores convocatorias del equipo que fue campeón mundial en el 78. Así es. Mira, Wally, otra cosa que no quiero dejar pasar por algo, y es que quiero aclarar algo. El hecho de que de pronto Edelménico no haya tenido la trascendencia en selecciones argentinas no quiere decir que haya sido un mal arquero, porque para mí fue un excelente arquero. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y te pongo otro ejemplo claro. Mire, se lo puedo decir yo, con conocimiento de causa. Yo fui, antes de que ¿cómo se dice? Se volviera a hacer, porque prácticamente se hizo nuevo el Maracaná y el Maracaná Viejo. En el Maracaná Viejo, cuando yo empiezo a ver que había habían tres monumentos en ese momento que eran Pelé, Garrincha, que me los imaginaba, pero nunca pensé que iba a estar Heleno da Freitas, que jugó en Junior. En ese entonces te estoy hablando del año exactamente 2012, antes que se reparara para el Mundial. Entonces, me quedo asombrado de que está Heleno y aparece en ese entonces como el tercer mejor jugador de la historia de lo que era el juego bonito del fútbol argentino, del brasileño que ellos tanto... Bueno, para que usted se vaya de espalda, yo empiezo a ver si logro identificar a Víctor Epanor entre los grandes del fútbol brasileño, y no lo encontraba por ninguna parte. Le pregunto al señor que en ese entonces estaba de portero ahí en el Maracaná si conocía a Víctor Epanor, y me dijo con un rotundo no, que no lo conocía. Me preguntó que quién era. Y yo le dije, bueno, ese es el ídolo del equipo de mi tierra. Es un brasilero que jugó en Colombia, que le fue muy bien, lastimosamente. Tenía en Flamengo nada más y nada menos que a Zico, y no tuvo la oportunidad y emigró hacia Colombia, donde fue figura en Junior, y era un tipo que ponía la pelota como un corozo. Entonces él me dice en su portuñol, me dice, mira, en Brasil hay cualquier cantidad de grandes jugadores que se pierden. Muchos se van al exterior porque es complicado, mientras en otros países es difícil convocar a 25 jugadores. En Brasil el complique es a qué 25 llamas si tienes 200 para llamar. Entonces se vuelve un verdadero problema. Me dice, aquí la verdad no conocimos a Víctor Epanor. No te puedo dar referencia. Doctor León, que él empieza en Flamengo, pero él después, previo al Mundial del 74, él se va para Flamengo porque piensa que tiene oportunidades de ser convocado al Mundial del 74. Correcto, él regresa. Una discusión de que a Brasil sin Pelé le faltaba un 10 y estaba en la búsqueda de eso, y él pensó que podía ocupar ese puesto. No, pero no tuvo, Wilmer, lo que pasa es que él se va con esa idea. ¿Por qué? Porque él iba a ser el 10 de Flamengo y se le apareció Zico por el medio. Entonces, sí, en ese orden de idea, bueno, obviamente, acuérdate lo que dijo Don Alberto da Cunha. Cuando Don Alberto da Cunha viene a Barranquilla, era jugador estelar de la selección juvenil de Brasil. Y se decía que era el reemplazo de Garrincha. Pero Otón decía, en ese entonces a mí no me pagaban bien. A mí no me pagaban bien en el fútbol. Entonces, Rocha está peleando con el perro. Rocha está peleando con entonces, no me pagaban bien en el fútbol, y para mí era igual estar en Barranquilla que en Brasil. Ganaba casi igual. No había diferencia. Los jugadores no eran bien pagos en esa época, y decidí quedarme en Colombia, donde sembré raíces y se sentía feliz de haberse quedado acá. Ojo, entonces, yo creo que Víctor tuvo la sensación de que como en Colombia en ese entonces había un buen fútbol y él era la figura del fútbol colombiano, pensó que tenía alguna oportunidad en Brasil, pero lastimosamente no fue así, y al final termina regresando acá a Latinoamérica. Bueno, Brasil y Latinoamérica obviamente, pero me refiero, viene nuevamente y regresa a Ecuador, donde se hace ídolo en Barcelona, al igual que Junior. En Barcelona sí tiene la suerte de salir campeón, que no tuvo en Junior,
y bueno, y luego hace unos pasos hasta que aterriza acá en el otro fenómeno que pasaba en Brasil era... Usted sabe que Otón Alberto de Acuña, la primera vez que vino a Colombia fue en el famoso partido de Maracaná-Manjarres. Usted sabe que era la serie del preolímpico a Roma 60, y era selección Colombia preolímpica contra Brasil. Nos tocó la llave, y el que ganaba avanzaba a una siguiente fase que después la terminaron cambiando por completo, pero lo que interesaba para Colombia era esa primera etapa. A Colombia la dirigía el médico Ochoa junto con Edgar Mayarino, que si mal no estoy era el jugador que hizo una colecta para Argentina para que le operaran la rodilla, y después se convirtió en técnico y preparador físico. Y ese equipo, el técnico no me acuerdo muy bien, el de Brasil, creo que además Toniño, algo así, pero el puntero, creo que era el puntero izquierdo de la selección titular, y jugó los dos partidos, tanto en Bogotá como en Maracaná, era Otón Alberto de Acuña. Esa fue la primera vez que vino, y Otón, no recuerdo si alcanza a jugar los Olímpicos de Roma, porque Brasil al final termina clasificando. Colombia en esa oportunidad le ganó 2-0 en Bogotá con doblete de Fernando Omi, y después ya en el partido en Brasil, lamentablemente a Colombia la porrean, pierde 7-1, pero lo que queda es la famosa anécdota de Manuel Manjarres haciendo, según la leyenda, el remate que fusila al portero y revienta el arco norte de Maracaná, y por eso es que le terminan diciendo Maracaná Manjarres, por ser el primer colombiano a anotar el gol en el mítico estadio, que se quedó con el apodo para el resto de su vida. Doctor León, siempre se ha vivido del mito. Ahí para saludar a Rafa, que no lo hemos saludado desde que entró. Rafa, ¿cómo está usted? Alberto. Ya llovió por acá, Rafa. Ya Ya llovió por acá, ya nos estamos bañando, Rafa. Doctor León, ¿qué hay de mito con este cuento de la Argentina del 78 que los militares organizaron ese mundial? ¿Cómo toman los argentinos allá ese mito? Bueno, si me permiten, es un poquito larguito para ponerlo en contexto. Si me permiten, yo les voy a explicar algo. Ese equipo de Argentina 78 fue preparado para ser campeón del mundo. Por esa razón, una vez que Menotti sale campeón con Huracán, se le da primero que todo el cargo, y segundo las garantías para que pudiera llevar a buen puerto a la selección. Entonces, Menotti cuenta prácticamente con todo el apoyo de los equipos de la AFA, con todo el apoyo de la directiva, y empieza un proceso, en mi concepto, bien llevado. Pero usted sabe que había un problema social grande en Argentina, que eran que los militares estaban desapareciendo muchas personas, algunas según su criterio culpables y otras inocentes, pero se curaban en salud. Es decir, todo el que aparecía en una lista o que aparecía dentro de los contactos de estas personas involucradas, según ellos, en tareas, por decir, subversivas, eran eliminados. Uruguay, Chile igual. Sí, entonces se dice que pues les amarraban en la pierna un objeto pesado y los tiraban al Río de la Plata. Obviamente nunca aparecieron. Entonces, lo que se cree es que los militares, para tapar todo este tipo de genocidio que estaban cometiendo con el pueblo argentino, querían asegurar el éxito de la selección argentina. Y aparentemente no, porque años después, Oblitas y dos compañeros más de la selección Perú, incluso Quiroga, el arquero de Perú, comentan que sí hubo compra de jugadores en ese partido. Realmente tres jugadores. Sabe, doctor León, que Chupete Quiroga, después él se retractó, pero en algún punto él dio unas declaraciones muy fuertes, sí, que decía que las personas, yo no hice ningún trucho, de pronto para quienes no estén en contexto, gracias Alberto, para quienes no estén en contexto, estamos hablando del día que Argentina le ganó 6-0 a Perú y se clasificó a la final. Lo que cuenta el Chupete Quiroga, que era argentino y se le echó la culpa en parte de esa goleada, cansado quizás de eso, él salió y dijo públicamente que él personalmente no había hecho nada malo, pero los que realmente hicieron algo malo, la vida se los cobró, en referencia al famoso accidente de avión en donde murió casi que la totalidad del plantel de Alianza Lima, y que en el que iba era Marcos Calderón, el técnico que en ese momento era el técnico del equipo peruano del año 78. Una declaración bastante fuerte que entiendo después que se retractó, pero lo que yo entender es que el pacto del 6-0 técnicamente lo mandó a hacer Marcos Calderón, que es una persona muy respetada en el Perú, porque fue el último, el técnico peruano en quedar campeón de una Copa América en el 75. Wilmer, mira, lo que te trataba de decir es lo siguiente. Esa selección argentina, en los partidos previos amistosos que hizo en todo ese ciclo de Menotti,
había derrotado 2 veces a la selección Perú y ambas por goleadas. Pero los militares no querían, o sea, no le dieron ni siquiera alguna oportunidad al fracaso. Entonces lo que se dice es que compraron esos jugadores sin que la selección argentina lo supiera. Eso fue un tema netamente interno de la Junta Militar con los jugadores peruanos. En ese orden de ideas, usted mira que lastimosamente, y digo lastimosamente, el fútbol brasilero siempre ha tenido como motivación el juego bonito. Cuando usted se va a YouTube y mira los partidos, usted se da cuenta que perfectamente Brasil le hubiera podido ganar a esa Argentina del 78. Creo que hubo dos tiros en el palo, uno de ellos de Diceu, de larga distancia, que pegó en el palo y se salvó Argentina. Ese partido se jugó en Rosario, no en Buenos Aires. Y lastimosamente el partido que gana Brasil a Perú 3-0 era un partido para un 8-0 fácilmente, sino que Brasil se dedicó a tocar la bola, toque por aquí, toque por acá, toque, y no tuvo en cuenta de que lastimosamente iba a empatar con Argentina. Porque yo creo que si Brasil, que seguramente ellos pensaban, no, Argentina le pasamos por arriba, siempre le hemos ganado y son nuestros hijos. Creo que no tuvo en cuenta eso, porque si Brasil hubiera salido a arrasar a Perú, yo creo que no hubiera habido plata de los militares para poder pagar por lo menos un 10-0, porque fácilmente ese partido Brasil lo podía ganar un 6-7-0 y obligaba a Argentina a ganar un 8-0. Entonces, doctor León, no, porque no creo, o sea, creo que ellos estaban en semifinal y el que avanzaba era o Brasil o Argentina. Brasil tenía que ganar por 5 goles y ganó por 6. Sí, pero Rafael, escúchame. Recuerda, no te vengas al futuro, vete al pasado. Recuerda cómo era la forma de los mundiales antes de eliminación. Resulta que antes eran 2 triangulares, en la cual estaba Perú, Argentina y Brasil. Quedaron los 3 suramericanos lamentablemente en un mismo triangular. Y te pongo un ejemplo. Fue lo mismo que pasó a su vez en España 82, donde quedan en el mismo grupo Argentina, Brasil e Italia. Los favoritos eran Argentina y Brasil. Dentro del papel, Brasil tenía un equipazo y Argentina tenía, según decían en ese momento los historiadores y especialistas argentinos, el mejor equipo de la historia, porque combinaba a los grandes del 78, es decir, Pasarela, Kempes, Ardiles, Fillol, Leopoldo Jacinto Luque, sumados a las nuevas figuras que emergían, como Diego Armando Maradona, como Barbas, como Ramón Díaz, y realmente llevaron un equipazo, y al final ambos terminaron siendo eliminados por la Italia de Enzo Bearzot, que en ambos partidos utilizó el catenaccio y los mató en sendos contragolpes para sellar la historia de ese grupo. Entonces, en ese orden de día, este triangular lamentablemente no era como hoy, que se aplica mucho el fair play. Entonces, si usted está jugando, pues ya no se hacen ternas, sino son cuadrangulares, para que no existan ese tipo de compras, o por lo menos minimizar el riesgo de fraude en los partidos. En cambio aquí, un equipo descansaba por fecha, y de acuerdo al calendario, yo creería yo que al ser, no estoy muy seguro, pero al ser primero Brasil, porque Argentina fue segundo de su grupo después de Italia, Brasil contaba con el mejor fixture para cerrar ellos, y creo que se confiaron, y creo que ahí estuvo la cuestión, porque futbolísticamente Brasil había dado mucha muestra de fútbol superior. Que en el 82 era triangulares el sistema, pero 74-78, que también fue un sistema de segunda ronda de fase de grupos, era con cuadrangulares, porque estaban los 3 sudamericanos, pero estaba Polonia también, que Polonia estaba en el grupo, que de hecho el partido final de Brasil termina siendo con Polonia, que termina ganándole 3-1, pero ya no le alcanzaba en cuanto al tema de goles ni de victoria. Sin embargo, o sea, ese esquema el primer se acomodaba, o sea, se tendía mucho la especulación del acomodo, que por eso es que FIFA decide optar nuevamente por el sistema de eliminación directa. Bueno, espérate. Brasil jugó antes que Argentina, o sea, ellos estaban cómodos y confiados porque ellos tenían una ventaja de más 5. Eso lo vinieron a poner fue después de lo que pasó en Gijón entre Alemania y Austria. Eso de que pero un momento, espérate, déjame. Ese partido lo juega primero, ya están en semifinales. Juega primero Brasil, gana Brasil, se sienten confiados, son el mejor fútbol, tienen 5 goles de diferencia y piensan que va a pasar. Nadie pensó de que Argentina le iba a ganar, necesitaba ganar por 5 y ganó por 6. No, necesitaba ganar por 3 goles.
Con 4-0, Argentina clasificaba. Ganó 6-0, pero Argentina clasificaba con 4 goles. ¿Con 4 goles? Sí, ganando 4-0, clasificaba Argentina. Tenía que ganar 4-0, ganó 6-0. Pero una pregunta bien concreta. ¿Usted piensa, en su opinión muy personal, usted piensa, ¿hubo corrupción o no? Claro que sí la hubo, pero no a nivel de selección. O sea, Menotti no le interesaba eso. Menotti era un tipo del fútbol, un estudioso del fútbol. Menotti, como te dije, ya le había ganado a Perú 2 veces por goleada. Que puede revisar los previos. Ahora bien, vuelvo y repito, la Junta Militar no quería dejar duda al respecto. Necesitaba ese campeonato del mundo a toda costa. ¿Por qué? Porque necesitaban lavar la imagen y tapar el escándalo que se venía. Eso fue realmente lo que sucedió. Pero la selección argentina se concentró en lo que hoy se conoce como José C. Paz, que es un partido de la ciudad de Buenos Aires, de los más remotos. Es decir, usted toma un tren desde Buenos Aires y usted va a encontrar casa tras casa tras casa, no encuentra zonas verdes, pero ya no es Buenos Aires, pero pertenece a lo que decía ahorita al Gran Buenos Aires, se llama José C. Paz. Allá tenía el previo la AFA antes de construir en Ezeiza. Estaban recontra apartados del mundo, concentrados, y Menotti era un estudioso del fútbol, que cuentan los jugadores de esa época que era como estar prácticamente en una cárcel. Sí. Oye, doctor León, una pregunta un poquito con un tinte político. O sea, yo tengo entendido, yo estaba en Colombia y leí un comunicado de donde decían que cómo es posible, como ese mundial fue en el 78, cómo es posible que se vaya a jugar mundial en un país donde muchos campos de fútbol los cogían como campos de concentración. ¿Eso es cierto? Eso es completamente cierto. Lo que pasa es que usted recordará que antes las elecciones de la sede no eran como hoy en día. Y usted recuerde que hoy en día, a pesar de todo, sigue habiendo escándalos. Recuerde usted que la elección de Rusia y de Qatar fueron cuestionadas por la cantidad de dinero que ingresaron a las arcas de la FIFA, dando a entender que estos dos países compraron la elección. Es decir, sigue habiendo corrupción en fútbol, sigue existiendo. Por eso, una de las cosas que ahí Wilmer lo explicó, pero lo voy a hacer un poquito más largo, es que la FIFA no permite la intervención de gobiernos en el fútbol. Por eso usted ve que ningún gobierno interviene en fútbol, porque si lo interviene, queda automáticamente ese país desafiliado de FIFA. Entonces, la FIFA no permite que ningún gobierno tenga injerencia, precisamente por eso, para evitar eso. Pero vemos que sigue pasando. La elección Doctor León, pero eso cambió después del FIFA Gate, porque Estados Unidos... No, qué pena. Eso existió desde siempre. O sea, mejor dicho, el doctor... Espérate. Lo que pasa, sí, está bien, el FIFA Gate pasó muchas cosas, etcétera, pero el manejo de Havelange, que fue el presidente longevo que tuvo la FIFA, siempre fue un manejo político. Y cómo era la política que, si bien de un momento para otro, si bien decía que la FIFA no intervenía ni de ninguna forma política, él, para atraer los votos de los africanos, que eran en su mayoría los que podían darle y seguirlo religiendo y mantener la presidencia, lo que hacía básicamente era decirle a los africanos, venga, yo estoy en contra del apartheid, fuera Sudáfrica. De hecho, lo suspendió Sudáfrica mientras estuvo Havelange. Nunca fue afiliada a FIFA hasta que se cayó el apartheid. Pero eso tenía una intención política detrás. Y en cuanto a campeonatos del mundo y sede, la Italia fascista y organizó un campeonato del mundo en el 34 y estaba montado y estaba todo armado de tal forma en que Italia tenía que salir campeón, que casi no pasa, porque hubo momentos en que Italia casi no logra conseguir el título, pero siempre ha habido esa relación de política con FIFA. Lo que FIFA sale a decir es que no hay una intervención directa en los organismos que controlan el juego, pero para ellos poder tener un poder y manejar un estatus, FIFA sí o sí tiene que manejar una relación política, sea con quien sea. Y lo vemos hoy en día. Lo que pasa es que ya ese sería otro tema, pero eso siempre se ha mantenido. Y las acciones de la FIFA a lo largo de la historia lo comprueban y lo manejan. Eso es antes del FIFA Gate y después del FIFA Gate. Siempre lo han mantenido, don Rafa. No, sí, disculpa que difiera contigo ahí, Wilber. Se mantuvo siempre políticamente cuando, la FIFA no aceptaba ninguna intervención política, siempre amenazaba con, ¿cómo se dice eso? Desafiliar a cualquiera, hasta que llegó al FIFA Gate.
Ya después cuando Estados Unidos interviene y mete a preso a todo, en causa a toda esa poca gente, la FIFA bajó el volumen a esa cuestión de amenazar. Pero siguen desafiliando, don Rafa, porque de hecho la República del Congo fue desafiliado ahorita de la eliminatoria, a esta eliminatoria. Ellos lo siguen haciendo. Lo que pasa es que, repito, una cosa es la intervención sobre los organismos que controlan el fútbol, que es otra cosa y otra discusión, pero la relación política y la forma en cómo ellos se han manejado la han hecho desde siempre. Y todos los presidentes de la FIFA, todos, sin excepción, han estado en esa relación, y por eso es que se escogen las sedes que se escogen, las situaciones que se van presentando y que se han presentado a lo largo de la historia se han dado precisamente por ello, y por eso es que está como está. O sea, que la FIFA lo tenga y diga que no intervenga es una cuestión que va más relacionada a los organismos del fútbol, pero no quiere decir que ellos no tengan una asociación directa con las políticas de algún estado, porque lo hacen y lo manejan. Y claro, no dar mucho ejemplo, sino que sería como bien, pero lo que te estoy diciendo yo, ya la FIFA le ha bajado el volumen a eso, porque ellos apenas decían a cualquier país, decían, vamos a investigar el fútbol, no, te desafiliamos, ahí quedaba todo eso. O sea, lo que me refiero Rafa, es que le han bajado el volumen, entonces amenaza. ¿Ah? ¿Perdón? Rafa, pero es que son dos cosas diferentes. Y lo que tú hablas es propio de lo que podríamos llamar como supervivencia. Tampoco que la FIFA puede entrar en un choque directo con naciones, pero sí tiene dentro de sus reglamentos la no intervención política como tal, pero de vez en cuando ocurre. Mira, por ejemplo, a raíz de lo de Rusia con Ucrania, pues Rusia prácticamente no intervino en ningún campeonato, es más, todavía tiene la sanción y no ha podido estar en las eliminatorias para el Mundial. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Porque, Rafa, por mucho que tú digas, la política siempre está presente en todos los entes de nuestra vida. Pero como tal, la FIFA tiene al fútbol prácticamente aislada como tal de esa política. Lo que pasa es que la FIFA se convirtió también en otro ente de corrupción. Y como dices tú, entonces no había quien la supervisara. Entonces, ¿quién supervisa a la FIFA? Entonces, ahí prácticamente hoy en día se controlan entre ellos mismos, gracias a Dios. Pero fíjate que ahora Estados Unidos tiene un monopolio. Estados Unidos ha hecho en los últimos 50 años 3 mundiales, ha hecho como 2 Copas América, ha hecho, mejor dicho, está monopolizando el espectáculo del fútbol. Entonces, eso también hay que controlarlo. Sí. Los equipos son de por allá. Doctor León, pero la cuestión ocurre con los Estados Unidos porque le tocan los dineros. Acuérdense que aquí venían muchos presidentes de la FIFA y esa cuestión, hacer, digamos, depósitos monetarios, a comprar apartamentos, a comprar edificios, esa cuestión. Cuando los americanos ven que le están tocando los dineros, porque esa no es una investigación de 1 año ni de 2 años, ellos duraron 10 años investigando, porque así es aquí. Cuando a ti te van a arrestar en tu casa, ya tienen todos los datos tuyos, no llegan nada más por llegar. Entonces ahí es donde ellos comienzan a funcionar. Por ejemplo, fíjese, bien, le voy a contar una historia aquí personal cortita. Cuando Brasil estaba jugando la final, Rafa, cuando Brasil estaba jugando la final del Mundial de Francia con Francia, yo veía que Cafú se perfilaba por la punta izquierda y se podía cortar en diagonal hacia el arquero. ¿Sabes lo que hacía? Se devolvía. Lo mismo hacía el otro marcador de punta, que no me acuerdo ahora cuál es el nombre. Y yo me vi nada más 15 minutos de ese partido. Igual, ¿y por qué te vas? Porque eso está arreglado, compadre. Mírenlo para que vea, eso está arreglado para que Francia fuera campeón. A la postre, Francia fue campeón. Pero ahí sí hay algo delgado. Un momentito, Wilmer, para terminar la idea. Pasaron muchos años. Entre esos partidos arreglados que investigó la FIFA por medio de los Estados Unidos, estaba ese. Estaba que una cosa lo investigó, pero lo que pasó básicamente fue una situación de shock entre el plantel brasileño, porque estaban entre el ir y venir de ver qué pasaba con el gordo Ronaldo, que el gordo Ronaldo se amaneció ese día de la final vomitando, que con problemas de estómago, y al final lo pusieron y tenían un ataque de pánico escénico, y todo Brasil lo sintió. Entonces también hay muchas cosas, pero no, Wilmer, eso fue corrupción. Si se le busca cualquier excusa, vale. Pero eso fue corrupción. Hay que echarlo para atrás, pero en realidad, al final de cuentas, o sea, también está comprobado jurídicamente que hubo corrupción. No lo digo yo, está en los documentos de la FIFA que reposan aquí en los Estados Unidos. No, y puede ser que se haya organizado de tal manera para que Francia sea campeón, como también lo que pasó ahorita, que
Salió el presidente que estuvo condenado por FIFAgate de Chile, Sergio Aldo, de decir que organizaron la Copa América de Chile para que Chile fuera campeón. Posiblemente haya sido eso, pero lo que me refiero al partido puntual o a cómo se pudieron comportar los brasileños en ese momento, en un contexto que puede considerarse válido, más allá de yo sospecho o no de que el partido haya sido corrupto. Que hayan entrado a mirarlo por ciertas actitudes que ellos consideraron que puede tratarse de un tema de echarse para atrás, es otra cosa completamente diferente. Pero en Brasil en ese momento se presentó una situación que era pesada para el plantel para el plantel brasileño. Pero mira, le quiero aclarar, un momentico, le quiero aclarar a la persona esta, Andrés Guerra, que eso no lo he inventado yo, mi hermano. Averígüese, está en las investigaciones que hizo la FIFA, en el FIFAgate, valga la redundancia. Eso está ahí escrito, no lo he dicho. Simplemente yo estoy comunicando lo que yo leí, lo que yo vi. Y lo Boli, que pero te voy a hacer una pregunta. En todos los deportes, sin excepción, hay esos brotes de corrupción, ¿cierto? Ah, claro. Han existido en todos lados, incluso en los deportes americanos, incluido el béisbol. Es decir, eso no, nadie está excepto de eso. No es que Estados Unidos haga unas investigaciones, sino lo que tú dijiste ahorita es realmente el dedo en la llaga, que es el billete. Y eso es no por corrupción como tal, porque si no Estados Unidos tendría que cerrar todos los deportes, porque en todos han habido brotes y bastantes escándalos de corrupción. Incluso el mismo gobierno americano ha estado salpicado muchas veces por corrupción. Entonces la corrupción está en todos lados, en todos los países, en una en mayor proporción y en otros en menor proporción, es cierto, pero a lo que voy, de hecho como tal, es que aquí lo que se estaba peleando fue lo que tú dijiste al principio, y eso es lo válido. Estaban peleando el billete, los gringos no querían que el billete se le fuera, así de simple, y que otros usurparan, por decirlo así, en ese aspecto. Pero hoy en día Estados Unidos monopolizó todo y tiene todo a su favor. Mira, el comienzo del FIFAgate viene porque en Nueva York arrestan al que era el presidente de la CONCACAF, creo que era Chuck Warner, que de Trinidad, algo así, Trinidad y Tobago, creo que no me acuerdo. Entonces el tipo hace una compra de unos apartamentos en Nueva York, caro. Y no sé, se le olvida como que pagar impuestos o no paga impuestos, y por ahí viene la investigación, lo agarran, lo dicen, ¿dónde saca usted ese dinero? Yo soy el presidente de esto, pero ¿de dónde salió ese dinero? Bueno, total que lo inventen y lo encausan. Entonces él dice, no, yo no voy a ir preso yo solo. Y el tipo viene y se empieza a colaborar. Y ahí es cuando viene en esa reunión que se va a hacer la famosa Copa América Centenario, aquí en los Estados, que se hizo aquí, creo que fue en los Estados Unidos. Ellos el año anterior o 2 años antes empiezan a tener reuniones aquí sobre transmisiones, premios, esto, lo otro, y entonces ahí empiezan ya a repartirse como se diría vulgarmente, la marrana, tanto para ti, para Bedoya, tanto para este, tanto para el otro y tanto para otro. Entonces todo eso queda grabado. A ellos no... entonces a Estados Unidos no me acuerdo cómo se llamaba la fiscal general en ese tiempo, viene, los encausa y le dice que están haciendo lavado de dinero porque están haciendo transacciones de dinero sin pagar impuestos aquí en los Estados Unidos, y ahí es donde comienza todo el exactamente. Sí, y Rafa, fíjate, Rafa, no fue una investigación de, como lo dije yo anteriormente, ¿verdad? De un año en eso. Eso venía investigándolo hace unos 10 años atrás. Es la historia de la investigación esa del FIFAgate. Sí, que ahí estaba metido el que fue técnico de Colombia, Vidinich, que Vidinich estuvo metido en su paque cuando revelaron todo eso, y Vidinich estaba 3 metros bajo tierra hace muchos años, pero Vidinich, después de que dirigió a la selección Colombia, él se volvió el hombre del maletín de Rudy Dassler, el hijo de Adi Dassler, que era el que se terminó quedando con Adidas, y él era el que hacía los contactos, y por eso se retiró de la dirección técnica, porque empezó a dar un montón de plata con esas transacciones, a tal punto que la hija de él trabajaba en la empresa que utilizaba la FIFA para lavar la plata, y que esa fue la que se resultó presa. Pero Vini estuvo involucrado en ese cuento, que después de terminar la Copa América. En los mundiales se ha presentado muchos casos de corrupción, tanto, digamos, porque ahora me viene a la memoria aquel mundial 2002 de Corea-Japón. Corea con Japón,
donde aquel árbitro ecuatoriano hace que Corea le gane, creo que es a Italia, lo eliminan. Italia. Le pitan penalti, le pitan esto, le pitan lo otro, y después más nunca se supo del árbitro. Creo que el apellido era Moreno. Byron Moreno. Oiga, y recuerden que Luis Bedoya, presidente hace muchos años de la Federación Colombiana, fue arrastrado por este... Ahí está todavía. Prácticamente todos los presidentes fueron de una u otra manera, algunos presos y otros fueron retirados de su cargo, pero no quedó ninguno de esos que dirigían en ese momento. Todos los que se reunieron, por como todavía está preso acá, todavía está preso. Él es testigo estrella le tienen hasta lo dejaron suelto como un tiempo, un mes, algo así, y le pusieron un tobillo, un GPS, le pusieron un GPS en el tobillo para ver cómo se movía y todo. Él es sapo, por decirlo de alguna manera. Él es el sapo. Mira, toda esa gente que se reunió, todos esos presidentes y los que estuvieron sentados en esa mesa en la reunión de la Copa Centenario, hermano, todos, como dijo el doctor León, fueron presos o fueron esto, ¿cómo se dice eso? Creo que hay uno. Porque como le venían comentando en esa reunión estaba don Julio Grondona, y don Julio Grondona se murió antes de que eso pasara. Entonces, se salvó. Exactamente. Espérate, los que estuvieron sentados ahí, la mayoría pues fueron presos. Hay uno que creo que era el anterior presidente de la Conmebol, que Nicolás Lemos, que era un viejo. Ese sí no se murió antes de eso. Se murió, pero él murió en arresto domiciliario. Sí, por eso le digo, ese sí no lo vio venir. El que sí lo vio venir. Por la edad no lo metieron preso, pero lo pusieron en arresto domiciliario y se murió. Como pasó con Javelán también. A Javelán también no lo metieron preso por eso, y Javelán duró hasta los 100 años. Le tengo una pregunta a Wilber, al doctor León, y la opinión para todos. A raíz de este campeonato de Platense, volviendo al tema de actualidad, esta dupla, Orsi y Gómez, o sea, dos técnicos, una dupla de técnicos salió campeón con este equipo, tiene otros ejemplos en diferentes lugares del mundo, y la pregunta para todos es, este ejemplo nos viene bien también como para pensar que un técnico en solitario no se la sabe todo, y que qué bueno tener un coequipero, no como asistente, sino que sean los dos por igual técnicos, para realmente compartir los criterios, las decisiones, y también aceptar la responsabilidad del momento. Empiezo yo, doctor León, y usted me sigue. Vale decir que es la primera vez que una dupla en Argentina queda campeón. Yo por lo menos en el mundo no recuerdo otra que haya quedado campeona, pero en la propia Argentina ha habido un montón de equipos que han tenido duplas. Por ejemplo, Maradona, cuando estuvo suspendido por doping, tenía a Carlos Fren, que era su asistente, Mandiyuy en Racing. El Beto Alonso dirigió en conjunto con Mostaza Merlo en alguna oportunidad River Plate. Ahorita que estábamos hablando justo en este programa, en un ejemplo colombiano, porque el club es colombiano, no lo recuerdo, pero hablábamos del caso Ochoa Uribe con Mayarino con la selección preolímpica. Eso es un ejemplo también. Y en el mundo sé que han habido varios ejemplos, pero el caso más reciente fue el que tuvo la selección de Islandia, que fue la Eurocopa del 2016. El sueco Lars Lagerbäck era el técnico de ese equipo, pero al asistente lo convirtieron en su coentrenador, que era Heimir Hallgrímsson, un dentista de profesión. Y después de que se acabó la Eurocopa, Hallgrímsson quedó como entrenador en solitario y llevó a Islandia a su primera Copa del Mundo en 2018, ya como entrenador en solitario. Pero en Argentina ha habido varias. Russo dirigió también con Luján Manera, doctor León. Costas dirigió con Maschio. O sea, en Argentina es precisamente Argentina el caso donde más abundan de duplas. Y solamente para rematar, Argentina es la única selección en la historia de los campeonatos mundiales que dirigió con dupla en el año 30, aunque la dupla, a diferencia de la de Orsi y Gómez, no era funcional, porque había un tipo que se encargaba de todo el entrenamiento y había otro que simplemente fue técnico honorífico, que ese era el cargo. Que ahorita que hablaba el doctor León de Racing era un equipo muy importante en la primera década del siglo pasado por sus logros como equipo en el amateurismo. Y ese equipo tenía un jugador muy importante que se llamaba Francisco Olazar, que fue el gran capitán de ese Racing. Y Olazar, cuando se dio el Mundial del 30, no alcanza a llegar, o sea, se había retirado del fútbol. Y la AFA lo que hace en ese momento es, venga,
acompañe el equipo como técnico honorífico. Y lo único que hacía Olazar literalmente era firmar la planilla de la FIFA, porque si usted busca la planilla de la FIFA está el nombre de él, pero el técnico realmente era Juan José Tramutola, que es hasta el día de hoy el técnico más joven de los campeonatos del mundo con 27 años. Tramutola después dirigió Boca y era el que se encargaba de todo el entrenamiento, del parado táctico, de escoger los jugadores. Y Olazar simplemente estaba ahí como que si hubiese estado activo lo hubiesen podido llamar, pero no se encargaba de nada, doctor León. Sí, Wilmer, la verdad que Wilmer lo ha dicho todo, pero voy a complementar de otra manera para que se pueda entender. Normalmente es algo casi que habitual que en el fútbol argentino se contrate a un técnico y su asistente sea otro técnico, a veces hasta del mismo nivel. Y ha sucedido muy frecuentemente en los últimos años en River Plate, donde normalmente ha hecho o ha organizado como un sentido de pertenencia del club y trata de llevar a los técnicos que fueron jugadores del club. O sea, que tengan ese sentido de pertenencia. Llámese Astrada, llámese Pasarela, llámese Américo Rubén Gallego, llámese el Pelado Díaz, etcétera, etcétera. Ahora el Muñeco Gallardo. Y generalmente siempre tienen a su lado otro exjugador, compañero de ellos en el club y que también tiene título de técnico. Pero obviamente funge uno solo como técnico. Y también lo vimos en la selección argentina. Cuando Pasarela y Gallego, ambos eran técnicos profesionales de fútbol, pues Pasarela va como técnico y Gallego, entre comillas, asistente, pero si usted veía la injerencia que tenía Gallego sobre Pasarela, era muchísimo. Y lo mismo cuando llegó Sabela. Alejandro Sabela había sido compañero en River de Pasarela y obviamente también estuvo en ese triunvirato junto a Gallego y luego queda con Pasarela en la dirección técnica de Argentina, y es por eso que cuando Pasarela renuncia, sigue Alejandro Sabela como si no hubiera sucedido nada. El mismo ciclo que a la postre lo lleva a la final del Mundial en Brasil contra Alemania en el año 2014. Entonces, es una política normalmente en Argentina tener en los bancos prácticamente dos técnicos. Así de pronto funja uno solo, pero cuando usted mira para el banco, realmente son dos técnicos. Y casi siempre ha sucedido en casi todos los equipos. Recuerda usted el famoso Vélez de Bianchi. Cuando Bianchi se va, queda Piazza. Y cuando Piazza se va, vuelve Bianchi. ¿Con quién vuelve Bianchi? Vuelve con Ischia. Se vuelve a ir Bianchi. ¿Y quién queda? Ischia. Carlos Ischia, sí, señor. Sí, recuerde que eso es común en el fútbol argentino. Incluso aquí en Colombia también, recuerden el Junior del Pibe y Grau. Cuando el Pibe y Grau dirigían prácticamente los dos. En la raya estaban los dos permanentemente, salió uno y entraba el otro. Es decir, eso no es tan ajeno ni tan raro. Lo que pasa es que no es fácil contratar a dos técnicos, tienes que pagar más dinero. Porque lo raro quizás es esto, doctor León, que esté la figura, porque sigamos que en la aplicación de la cancha se da, pero la figura de que sean dos entrenadores encargados, eso es quizás lo raro. Eso es quizás sí, claro, por eso te decía, en el papel firma uno solo, pero realmente son dos. Y lo raro que tú dices es esto, que sean los dos los que tengan que firmar como técnicos. Pero creo que se hace más en ese sentido de Platense, por ejemplo, individual, se hace más por el sentido de la amistad de estos dos jugadores. Es como decir, por ejemplo, Pasarela, con esa amistad de años con Gallego, en un momento le hubiera dicho, mira, los dos vamos a ser técnicos y punto. Y listo. Claro, porque eso, doctor León, todas las duplas que nombramos son duplas improvisadas, pero en este caso estas dos personas, Orsi y Gómez, son entrenadores en conjunto desde que empezaron su carrera como técnicos. Ellos desde el ascenso argentino empezaron así, esa es su forma de trabajo. Claro, por la amistad. Si usted mira algo y parece increíble, pero trasponémoslo acá, usted sabe que esa amistad que ha existido siempre entre Reinaldo Rueda y Alexis Mendoza, que hoy lo tiene con él en Honduras, señor, es un ejemplo de ello. Alexis siempre con Rueda, hasta que llegó un momento en que quedan sin cargo en las elecciones y Alexis se encuentra en Barranquilla y le llega como ese llamado del Junior. Usted recuerde que con Redín, se lleva después a Redín y Redín se queda como su eterno número 2. Correcto. Y recuérdese cuando Alexis viene al Junior, fue una cosa fortuita. Mire, por esa casualidad de la vida, yo iba para una reunión de la Sociedad Colombiana de Anestesia en Bogotá y me encontré en el aeropuerto con el pibe Valderrama y Arturo Char. Y entonces el pibe me dice, ven acá, dile a este man, para ti quién es mejor, si Gamero o Alexis. En ese momento, yo le dije, no, para mí es 1000 veces Alexis. Y entonces me le dice el pibe Arturo, viste, te lo dije, marica, te lo dije. En el sentido de que Alexis Mendoza siempre había estado como
pegado a Reinaldo Rueda, pero Reinaldo siempre le dio la categoría de técnico. Es más, Reinaldo en esas selecciones no dirigía las juveniles ni de las otras categorías, sino que directamente tenía tanta confianza en Alexis que le daba a Alexis el mando de las otras selecciones. Pero realmente se comportaban, como dice usted, al igual que Redín, como si fueran dos técnicos en función, con la validez que le imprimía el concepto de Alexis al mismo Rueda. Es decir, Rueda escuchaba mucho los conceptos de Alexis, mientras que normalmente cuando usted ve una dupla como por un ejemplo, Comesaña con Pachequito, pues claro, usted sabe lo que le aportaba a Pachequito a Comesaña, cree uno, no estoy diciendo que eso sea así, a lo mejor Pacheco le aportaba mucho, pero Comesaña siempre terminaba haciendo lo que él decía o lo que él quería. El ingeniero habla del caso Rescalvo Nano Prince, pero hay que decirle, aclarar al ingeniero que el Nano Prince hace muchos años trabajador de planta del Tolima. Es lo que para Junior era Grau en ese momento, porque el Nano Prince era asistente de Hernán Torres, Nano Prince ha sido asistente de un montón de equipos del Tolima. ¿Sabe qué caso reciente? El que había en el Once Caldas, Arriero Herrera con Pedro Sarmiento. Ese caso quizás era más cercano a lo de dos técnicos de experiencia, que si bien uno era asistente y también pasó en Nacional, porque Pedro Sarmiento llegó a ser asistente de Arriero Herrera Nacional, se fue a Arriero Herrera y el que quedó como técnico en final fue Pedro Sarmiento, al final de cuentas, como para poner casos recientes de ese estilo de tándem. Oiga, Wilmer, y aunque no lo podemos comparar porque no es igual, cuando Comesaña llega por primera vez a la dirección técnica del Junior, recuerden Rafa, Wally y Emiro, en el año de 1991, Comesaña llega y su asistente era Dulio Miranda. Y todo lo que uno escuchaba, claro que esos son comentarios, pero lo que uno escuchaba era que Dulio Miranda era el encargado de formar todo lo que era arquero, defensa y volante de marca, se encargaba Dulio, y Julio se encargaba de la parte ofensiva. Yo no digo que eso sea así, pero era lo que uno escuchaba, es decir, que trabajaban en conjunto como si fueran dos técnicos. Claro. Pero aparecía en propiedad Julio Comesaña, pero parecía que en la práctica Dulio sí tenía mucha injerencia en el equipo en trabajar ciertos sectores y ciertas tácticas. Oiga, doctor León, aquí me mandan con una bajadera de caña, me mandan aquí por el interno y que qué tal la dupla así que Han y el doctor Barreto. Me la acaban de mandar aquí que esa dupla es complicada, don Wally, porque según tengo entendido en el protocolo que llevaron al Junior, una de las cosas que eran prácticamente que no tenía discusión era el masaje entre entrenadores y jugadores. No sé a qué se referían eso. Eso es lo que mandan a decir aquí, que la dupla dirigiendo a los Ballenberg allá en Miami, del doctor Barreto y Han. No le diga mucho, Wellington, porque puede se meter en un problema. El ingeniero dice que Prince dirigió mucho tiempo en Primera, Millos, Unión, Tolima. Sí, claro, es correcto. Y al Quindío también, pero lo que me refiero es que, el Nano Prince es un trabajador de planta ya del Tolima. O sea, usted repase todos los entrenadores que ha tenido Tolima, David González, Hernán Torres, etcétera, etcétera, e incluso el propio Gamero. Y usted va a encontrar al Nano Prince ahí, porque el Nano Prince, desde que se fue el Quindío, que recuerdo que fue el Quindío que perdió con Unión Autónoma la repesca, la promoción en ese momento, que Unión Autónoma logró mantenerse, y ya después incluso pierde el Nano Prince la posibilidad también de ascender con la famosa mano de la saga del Cúcuta. Él hace mucho rato él está como asistente técnico del Tolima. O sea, el que llegue lo encuentra él, eso es lo que pasa, que él te puede ayudar con un tándem a hacer el trabajo de otra cosa, pero no es que él se vaya con otro entrenador a hacer el mismo trabajo en diferentes equipos. Wilmer, mira, uno de los oyentes acá, de los seguidores nuestros del canal, Andrés Guerra, comenta que en Alemania pasó algo parecido entre Klinsmann y Lowe. Sí. Es decir, sí, ambos eran técnicos, pero lo mismo, y de verdad, ambos eran técnicos, tenían conceptos que podían de una u otra manera aunarse para el bien de la selección Alemania, pero en propiedad aparecía Klinsmann. Cuando Klinsmann se va a Estados Unidos, Lowe agarra ya en propiedad la selección alemana. Pero sí, podríamos decir que es un caso parecido porque eran dos técnicos en propiedad, pero aparecía como técnico de Alemania solo Jürgen Klinsmann. Hay que decir, doctor León, que Alemania tenía esa modalidad de contratación de técnicos desde el principio, desde Herberger, cuando Herberger más. Sí, pero me refiero que igual. Sí, exacto, no eran tan solo aparecía Klinsmann. Exacto, o sea, lo que viene a ser igual no es el hecho de que hayan trabajado como dupla coentrenador, sino de que se fue uno y el otro quedó y siguió el legado.
Eso Alemania lo rompió cuando trabajó Frank Beckenbauer, que se acabó en la época de Job Derwall, y lo que hace es que ellos buscaban una forma mediática y alguien que tuviera ascendencia dentro de Alemania, y por eso contrataron a Beckenbauer. Pero con Klinsmann fue que volvieron a retomar eso, que el que seguía después era el asistente del anterior, y así empezó la cosa. Pero evidentemente el que firmaba y el entrenador principal en ese momento era Klinsmann, y en su momento el entrenador principal era Gerd Berger, en su momento era el doctor Otto Ners, etcétera, todo lo que usted le quisiera poner nombre. Ninguno trabajaba como Orsi Gómez, que era lo que es la dupla técnica que acaba de salir campeón, que los dos eran entrenadores principales. Sí, aquí lo que de pronto uno puede de pronto aportar es que por primera vez, o una de las primeras veces, se decidió darle esa importancia de igualdad al asistente técnico y subirlo a técnico en propiedad, porque realmente esos asistentes técnicos hoy en día todos son técnicos del fútbol, pero no se les admite, y muchos con injerencia, pero importantísima, sobre el director técnico en propiedad, porque es que realmente hay momentos cuando tú te sientas en ese banquillo y las cosas no se están dando, que el estrés te puede superar, y de pronto el que está al lado con menos presión puede tener una mejor idea o un mejor concepto de lo que está viendo en la cancha que el técnico en propiedad, que de pronto está ansioso, estresado, y a veces el aporte de ese otro técnico es vital en un momento crucial de determinado partido. Se complementa, Claro, con palabras. Oiga, ¿y cómo vieron la final de la Champions? Importante el mensaje más allá del fútbol que nos deja por todo lo que vivió Luis Enrique, ¿eh? Fíjate, yo digamos, miro, yo vi el Paris Saint-Germain, porque era el equipo que yo le estaba apostando, lo vi bien sólido. Ganaste una plata interesante, me imagino. No estaba apostando, digamos, sino que le estaba apostando acá emocionalmente, ya. Okay. De que lo veía bien sólido, atacaba, incluso lo dije el día que tuvimos la reunión el viernes pasado y eso, y el equipo se iba bien y todo, y la facilidad que tiene ese equipo para hacer los goles, la facilidad que tiene, o sea, son contundentes. Un ataque de ese equipo es contundencia. Ellos vienen a jugar aquí al Rose Bowl de Pasadena con el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, les tocó acá en California con el Paris Saint-Germain en el Campeonato Mundial de Clubes. Pero me pareció un equipo sólido en todas sus líneas, tocan bien el balón. Me llamó la atención que nada más habían 2 franceses, uno de ellos hizo un gol. Del resto, los demás eran extranjeros. Ya, tú sabes cómo se maneja la política, digamos, del extranjero allá en Europa, no quita ni pone, sino formas un equipo bueno, con buenos jugadores extranjeros, y te vas con eso. Pero el equipo lo encontré yo bien sólido, atacan en bloque, se proyectan bien sus laterales de la defensa, sobre todo los 2 bases centrales, bien sólidos. El arquero estaba pila, ¿para qué? Todo le salió bien en un resumen muy coloquial, le salió todo bien al equipo del PSG. Bueno, yo creo que vamos a decir una cosa, y o sea, pero ven acá, yo creo que esta vez el PSG tenía menos, no vamos a decir buenos jugadores, tenían menos estrellas que antes, y esta vez le fue mejor que muchas veces anteriores. ¿Sabes qué fue lo que cambió en el PSG? Que simplemente no tenía los 3 mejores jugadores del mundo, así de simple, pero de que son estrellas, Ousmane Dembélé. No, espera un momentico, pero ahí o sea, espera un momentico. Cuando tú no puedes comparar el que ganó ahora con el que tenía antes a Messi, con el que tenía ¿cómo es? Neymar los tuvo también, perfecto. Neymar, eso te digo, o sea, tuvo muchas estrellas mucho más grandes. No te estoy diciendo que no son estrellas, sino que tuvo nivel, o sea, estrellas mucho más grandes y dio menos que ahora. O sea, también tiene que entonces tener la parte técnica ahí, la mano del técnico. Pero de todas maneras era un equipo fuerte, o sea, tampoco estamos hablando, qué sé yo, con todo respeto del ingeniero, estamos hablando de un equipo que técnicamente tiene jugadores que son importantes, son todos jugadores seleccionables y son jugadores de altísimo nivel, porque si bien no tiene mucho renombre, pero Kvaratskhelia es la figura del Napoli que acaba de salir campeón del fútbol italiano, y que de hecho Kvaratskhelia sale campeón porque estuvo en la primera etapa de la temporada y era ficha clave de ese equipo, y igual pusieron la plata y se lo llevaron. Lo que digo que cambia es que ya no tienen a los jugadores
que serán considerados los mejores del mundo en su momento. Eso es lo que pasa, pero realmente el PSG sigue siendo un equipo de alta inversión, un equipo que puso la plata y que todos los jugadores que tienen ahí son perfectamente titulares en cualquier otro equipo del mundo. Entonces, hay un mérito en el trabajo, hay un mérito en llevar a Luis Enrique a conseguir el título, porque hay que decir que con todo y eso, el PSG de alguna manera llegó a una final de Champions League anteriormente y lo llevó con los muñecos, con Tuchel, con un equipo que trabajaba mucho más físico y que de todas maneras se las arregló para llegar más allá de las circunstancias especiales que tuvo en la Champions de la pandemia, pero que cuando se encontró a Bayern Múnich, ese equipo hizo agua. Aquí el que hizo agua fue el Inter de Milán frente a un equipo que mostró superioridad desde el fútbol de posesión, ni más faltaba, y lo arrolló, y lamentablemente el Inter termina quedándose sin ninguna opción de reacción, y también influye un poco el hecho de que el Inter haya tenido que lidiar con las 3 competiciones en carrera. Lidió con la Copa Italia, quedó eliminado, lidió con la Liga hasta el final, perdió, no logró llegar al título, y lidió con esto frente a un PSG que ya había salido 6 fechas antes campeón de Liga, y que el único partido fuerte que tenía que afrontar era el partido de la Copa de Francia, la cual ganaron casi que sin sobresaltos. Entonces, digamos que también hubo unas diferencias marcadas que el PSG pudo aprovechar, pero tampoco vamos a decir que la nómina va a ser inferior por los nombres, pero los nombres del PSG son jugadores muy fuertes. No, es que yo no estoy diciendo lo contrario, Wilber. Yo te estoy diciendo que en comparación a los otros que hubo anteriormente, este era el que menos superestrellas tenía, que ganó. O sea, más bien fue un trabajo hecho de que vamos a conseguir el técnico y que el técnico decida, vamos a ver qué jugadores son los que me necesitan, esto, lo otro, porque antes era que te armaban el equipo, te decían vamos a reanimar a Messi, a Ramos, al otro, a Marquinhos, esto y lo otro, y no funcionaron, o sea, se gastaron tanto billete que no fueron campeones de la Champions, sino hasta este momento en que, por ejemplo, se vio la mano de Luis Enrique. Técnico. Más allá de que los jugadores cuesten plata y cueste esto, pero mira, ahí lo que dice, mira, Emery, Tuchel, Pochettino, toda esa gente lo ponen en la balanza y tuvieron unos equipos de superestrellas mucho más que Luis Enrique. Pero siga, doctor León, siga con su opinión. Sí, Rafael, mira, hay 2 cosas que tienes que tener en cuenta. Y uno es, o sea, lo primero y primordial, que de eso hablan mucho los argentinos, son los estados de ánimo. Eso es importantísimo. Yo creo que si usted se pone a analizar la carrera de Luis Enrique, pues Luis Enrique llegó a la consagración en Barcelona, donde prácticamente ganó todo. Y de ahí le dan la selección española. Con la selección española fracasa rotundamente con un gran equipo. Y es el mismo técnico, Luis Enrique. Y luego llega y se corona en el PSG después de lo que le pasó con su hija, etcétera, etcétera, que ya todos sabemos. Debe terminar la idea, Rafa. Sí, un momentico, para contar algo ahí. Él fracasa en la selección española, pero era porque tenía el problema de su hija, no estaba bien concentrado. Bueno, independientemente de cualquier cosa, vuelvo y le repito, ahí usted lo acaba de decir. ¿Qué significa eso? Estados de ánimo, no estaba concentrado. El fútbol, dicen los argentinos, son estados de ánimo. Rafa, eso quiero que entiendas. Mira, el partido de PSG Inter 5-0 en el fútbol, para los que saben y no miran el fútbol, eso se llama accidente del fútbol. ¿Por qué? Porque entre 2 equipos grandes no se pueden dar esos resultados. Ojo, no, sobre todo en una final. No es que sea imposible, correcto, y menos en una final. No es que sea imposible, pero siempre va a ser complicado que, por ejemplo, que una Alemania le meta un 7-0 como le metió a Brasil. Esos son accidentes del fútbol, lo que Colombia le meta 5-0 a Argentina. No quiero decir que con esto el PSG era un equipo chico, no. Sino me refiero que en una final eso no se da. Pero los estados de ánimo del PSG eran superiores a los del Inter. Lastimosamente para el Inter recibe un gol rápido, prácticamente pierde el concepto que tenían para este partido, porque yo imagino que lo de ellos era hacer algo parecido a lo que le hicieron a Barcelona, que era esperar, y nunca tuvieron en cuenta que el PSG no se amilanó, que siempre fue para adelante, y prácticamente ahí los borró del partido. Oye, doctor León, disculpe que le interrumpa, para añadirle más a su comentario. Y yo seguí la trayectoria del equipo y cómo llegó hasta donde llegó, ¿verdad? Ganándole a los equipos ingleses y todo lo que hizo. Y todos los partidos los jugó de la misma forma. O sea, contundencia. O sea, prácticos, morteros cuando llegaban a las 18 yardas, a las 16:50,
O sea, fue una cosa totalmente, eran una planadora el equipo. Era una máquina, claro. Una máquina de hacer goles y se vio bien sólido y compacto en todas sus líneas. Correcto. Y con este comentario que yo hice, no estoy demeritando al PSG, al contrario. Pienso que fue el merecido ganador de la Champions. Pero, por ejemplo, le pongo otro ejemplo para que usted vea. Cuando se inicia la Copa Libertadores del año 94, donde participa Junior, yo creo que uno de los equipos que no era tenido en cuenta para ganar esa Copa Libertadores era precisamente Vélez Sarsfield. Habían otros equipos argentinos mejor posicionados e incluso por nómina en ese momento, no después, Junior era superior a Vélez en todo lo que usted quisiera. Tenía en ese momento al mejor jugador de América, que era Carlos el Pibe Valderrama, declarado como el mejor por toda la prensa suramericana. Recuérdelo usted, tenía a Iván René Valenciano, fue para ese partido con Luis Carlos Perea, Alexis Mendoza, Wilson Pérez. Es decir, en cada línea tenía jugadores de Selección Colombia, jugadores bien conformados contra un Vélez que después usted lo analiza y dice tremendos jugadores, pero en ese momento no era nadie. El Tito Pompey no había llegado a Boca, lo mismo Baceda tampoco era un jugador para destacarse, Trota no había llegado a River, Chilavera apenas asomaba luego del fracaso en San Lorenzo. Es decir, era un equipo de jugadores dentro del común que después fueron grandes muchos de ellos y encabezados por un técnico como Bianchi, que hasta ese momento acá en Colombia por lo menos era un perfecto desconocido, y en Argentina había sobresalido, pero su fama más grande había sido como jugador y campeón. Ese Vélez Sarsfield resulta que va sorteando escollos y empieza desde un equipo pequeño como el equipo venezolano y luego gana la Libertadores sin perder ni ganar a ningún equipo, sino todo lo definió por penaltis. Con Junior perdió en Barranquilla, ganó en Buenos Aires, se fueron a penales. Lo mismo con el equipo anterior y lo mismo pasó con la final con San Pablo, también se definió por penales. Pero ese equipo llega a jugar la final de Intercontinental y llega a jugar con uno de los mejores Milanes de todos los tiempos. Y este Vélez Sarsfield, con una nómina inferior en plata, como 20 veces menos que el Milán, le gana al Milán 2-0, donde el turco Asad y el Turo Flores volvieron una etcétera, esa famosa defensa del Milán encabezadas por Baresi y Maldini. Los volvieron un 8, jugadores que no conocía a nadie en el mundo. Pero ¿qué pasaba? Llevaban el que sí se puede, el convencimiento de que sí podían ganar. Usted sabe la garra y la fe que le impone el argentino a los partidos, así las cosas se vean imposibles. Y ese equipo llegó en un estado de ánimo por las nubes y derrotó al famoso Milán. Entonces, eso para decirle a Rafa que en el fútbol los estados de ánimo son vitales. Y el PSG, encabezado por Luis Enrique, con esa fortaleza y con el problema familiar, llega anímicamente por las nubes. Y eso, pero adicionalmente, doctor, tiene que ser un buen equipo, ¿no? También, esa es la base. Sí, claro, un buen equipo. ¿Hay grandes jugadores o no? Claro, porque lo que dice Rafa doctor, es cierto. Entonces los anteriores... Por esto, con equipos anteriores... Claro, Rafa, por eso te digo, con equipos anteriores como con Messi, Neymar, Mbappé, no pudieron hacer nada. Quizás Messi salía del Barcelona, de pronto no tenía el mismo ánimo ni las mismas ganas con que tuvo en Barcelona para ganar. Mbappé estaba más interesado en ganar más plata. Neymar viene tocado de hace rato. Entonces, de pronto en el papel era un gran equipo, pero en la realidad no era tan gran equipo como pensábamos. Entonces, todas estas cosas no se ven exactamente por nombre. Si fuera por nombres, hoy Junior fuera el campeón del fútbol colombiano. Usted tiene a Teo Gutiérrez, a Carlos Vaca, que tiene un palmarés superior a cualquier jugador en Colombia, incluido Falcao. Todo lo que ganó Vaca en Europa y los goles que hizo no los tiene ni Falcao. Bajo ese orden de ideas, Junior debía ser campeón sobrado. Pero ¿qué pasa? También son los momentos del fútbol. Hoy en día Teo y Vaca no son los mismos de hace 15 años. Déjeme hacerle una pregunta. Entonces, antes de empezar el partido, porque es fácil ahora que ya uno sabe quién fue, pero antes del partido, PSG, el Inter, ¿quién era el que estaba más motivado ahí? El Inter. Bueno, es que a eso vamos. Una cosa es... Rafa. Cualquier equipo en el mundo, ojo, que llegue a una final, ambos equipos llevan motivados, están en una final. Totalmente de acuerdo. Llevan motivados, o sea, no es que el Inter llegó motivado y el PSG llegó por el piso, no señor. El PSG iba a jugarse una final
que si la ganaba se consagraba como champion. Entonces, no, espérate, entonces ahí vamos al momento en que lo del PSG que ganó no fue motivación, también fue técnica, fue esto, porque los dos llegaron motivados, ambos llegaron motivados. Pero eso, Rafa, es que a lo que voy, tú lo comentaste ahorita, vuelvo y te repito, ambos llegan motivados, pero sin embargo, a Luis Enrique en España, en la selección, le va muy mal. Quizás de las peores selecciones en España que ha habido es la de Luis Enrique. Entonces te hago la pregunta, de los últimos años te hago la pregunta. Luis Enrique era mal técnico por eso. No era mal técnico. Simple y llanamente, como dices tú, no estaba concentrado, los estados de ánimo eran diferentes, pero Luis Enrique en ningún momento en Barcelona fue buen técnico y en España fue malo. Y ahora es bueno, nuevamente. No. Son los estados de ánimo que hablan los argentinos, que no tienen nada que ver con la calidad de un jugador o la sabiduría de un técnico. Es completamente independiente. Hay partidos que ganan equipos que en el papel no son ni siquiera favoritos, pero ya con una motivación enorme. Y caso claro, por ejemplo, esos paraguayos, cuando Olimpia tuvo su momento de gloria en el fútbol, Olimpia no derrotó al Táchira, ni derrotó al Junior, ni derrotó al Emelec. Olimpia derrotó a Boca, derrotó a los grandes, cuando nadie conocía a Olimpia, y fue bicampeón de la Copa Libertadores, y se convirtió en el mejor equipo de América, y era un equipo paraguayo que nunca habían ganado nada. Entonces, Rafa, yo entiendo varias cosas, pero ambas cosas tienes que ponerle en un mismo saco. Es decir, un buen técnico que sepa que juega y una buena motivación por encima de todo, porque ese ha sido el éxito que ha tenido Brasil e incluso la misma Argentina y Brasil en su historia. Son equipos que cuando las cosas van mal, les va mal. Y cuando las cosas están bien, parecen invencibles. Sí, totalmente. Es que todo eso, por ejemplo, yo a veces no creo, o sea, sí, el estado de ánimo cuenta y todo eso, pero tampoco creo que sea, por ejemplo, lo de Luis Enrique, pues, que tenía a su hija enferma y todo eso, pero por ejemplo, Messi, que estuvo a punto de retirarse de la selección, él dijo, ya yo no voy más, ya esto, la gente pedía que se fuera de la selección, que fuera, llegó Scaloni, lo convenció, ven, yo tengo este plan de trabajo, vamos a volver. Luego tuvo cosas diferentes. Correcto, Rafa, que Scaloni lo motivó. Prácticamente con los mismos jugadores. No, la selección argentina fue prácticamente diferente. Mira, Rafa, Messi se quedó en la selección argentina simple y llanamente por una conversación que tuvo con Scaloni, porque su decisión ya estaba tomada. Y Scaloni le dijo, prácticamente, tenemos un equipo para ser campeones. O sea, Argentina es un equipo grande. Eso es lo que más o menos medio se ha dicho, y en las cosas que da a entender Scaloni, cómo hizo para motivar a Messi nuevamente, porque Messi estaba deprimido, no quería saber nada, especialmente cuando perdió las 2 Copas Américas con Chile. Fue donde más se desmotivó. Pero, ¿qué pasó? Si tú miras, de repente de la selección desaparece Higuaín, que era un tipo que decían sostenía a Messi en la selección, a pesar de que el pueblo no lo quería. O sea, hubo varios cambios. Esa conversión de Scaloni con Messi, que algún día Scaloni o Messi la dirán, seguramente se tocaron muchos temas, entre eso que hablaban del combo que tenía Messi. Cuando Messi gana el Mundial, no tiene ningún combo. El único jugador, de pronto, de su época, de los juveniles que habían empezado juntos, era el Fideo. Y el Fideo es un jugador que prácticamente se ha recorrido el mundo de club en club, a pesar de que es un monstruo, jugador que ha demostrado calidad. Nunca se ha mantenido mucho tiempo en los clubes, sino que va de un lado para otro, y en todo siempre ha mostrado sacrificio y ha triunfado en todos los clubes donde ha ido. Pero la selección que le armó Scaloni a Messi es una selección nueva. Recuerde usted ese mediocampo que tenía la selección argentina. Fernández tenía 21 años. Alexis McAllister creo que tenía 23. El otro muchacho Paredes, también joven. El delantero, el 9, Julián, que venía de River. A los 21 años Julián se convirtió en el primer jugador en el mundo que con 21 años ganaba todo. Copa Libertadores, Copa Suramericana, Copa América, Campeonato del Mundo, Champions League con Manchester y campeón de una liga en Europa también con Manchester y campeón de una liga en Sudamérica con el River en Argentina. 21 años. Ese muchacho, dentro de su mente, por ejemplo, yo diría, un colombiano ya no tiene más motivación si ya ganó todo. Más sin embargo, mire usted a Julián jugando con la selección argentina, se corre los 90 minutos de abajo arriba, vuelve y sube, rube y hace de todo. ¿Y por qué dice si ya ganó todo? Si ya Julián ganó todo, ¿qué lo motiva a seguir corriendo como un loco y a seguir entregando todo en una selección?
Oiga, doctor León, y para acompañar el comentario. El billete, porque todavía no, ahora es que está ganando billete. No, pero mira, doctor León, pero fíjese, él también sacó, ¿se acuerda que él prácticamente, como usted lo dijo anteriormente, renovó toda una selección? Claro. Que se quedaron, los únicos que se quedaron fueron veteranos, etcétera, y arma un equipo con jóvenes. Sí, pero es que eso fue un proceso, eso no fue enseguida, pero sí, o sea, desde la primera convocatoria hubo varios cambios, pero los que se quedaron inicialmente eran Otamendi, el Fideo Di María y Agüero. Lo que pasa es que Agüero le da el problema al corazón y Agüero se retira, y entonces ahí es que empiezan la búsqueda de nuevos centrodelanteros y empiezan a mirar otro tipo de alternativas. Mira cómo le fue bien. Oh, sí. A eso me refería yo, que a los titulares, a muchos de los titulares, él empezó con eso, no es que cambió todo el equipo. Pero sí, se mantuvieron algunos, pero la primera convocatoria como tal era un cambio del cielo a la tierra, o sea, no era... Claro. Y Wilmer, mira algo, increíble, ¿no? Pero el mejor jugador, o por lo menos el que se suponía de más jerarquía y capitán del Inter, es Lautaro Martínez. Y Lautaro Martínez en Argentina es suplente, el titular es Julián. Claro. Sí, así es. Y aparte es un jugador que, o sea, también es de rachas, porque fíjate que cuando en la Copa América, Wilmer, es que no terminé. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día Julián a nivel de clubes no pasa por un buen momento. Lo sacaron del Manchester y en el Atlético no es la gran figura que podía ser. Mas sin embargo va a la selección y se transforma por completo. Hay una motivación en la selección. Cuando Scaloni agarra la selección, Rafa y Wilmer y los compañeros acá, es por pedido de Bilardo. Bilardo es el que le dice a las directivas de AFA que este muchacho Scaloni, Menotti, podía ser el timonel de la selección argentina. Y fíjense que, Rafa, ojo, remóntense atrás. ¿Quién era Scaloni? Un jugador que estuvo en la selección, un paso, no tenía experiencia grande como un técnico ganador, y de repente le dan a dirigir una de las 4 selecciones más grandes en la historia del fútbol. De alguna u otra forma, yo creo que más allá de lo que está diciendo Scaloni, porque tú tienes que empezar por el que nombró a Scaloni. Pero a eso iba. Lo que ocurre es que de alguna u otra manera, fíjese que empezamos el programa hablando de ello, de alguna u otra manera Menotti replicó lo que él hizo como seleccionador. Pasa que para ese momento Menotti estaba demasiado mayor, hace mucho rato no dirigía clubes, las últimas experiencias que dio hace como 20 años eran malísimas, la Independiente, entonces Menotti quizás no se sentía listo para ese puesto nunca más, pero podía aportar desde su experiencia como jefe de selecciones, en un puesto que también había sido complicado para la Argentina, porque Bilardo en su momento pasó cuando estaba Grondona y hubo un montón de problemas, incluso la famosa traición entre comillas a Maradona y otros problemas, pero cuando llega Menotti prácticamente llega a ser algo similar a lo que hizo en los 70, porque Argentina también venía de un momento turbulento, de varios entrenadores en poco tiempo, lo de Sampaoli, las peleas internas, entonces de alguna u otra forma él vio representado en Scaloni lo que él buscaba para la formación de selección argentina, y parte de lo que el prestigio, porque lo había perdido, el prestigio que recuperó Argentina, se debe básicamente a ese trabajo silencioso que se armó por parte de Menotti y la confianza que depositó en un proceso de divisiones menores y de muchos muchachos que venían con la formación de las juveniles de Peckerman en su momento, porque prácticamente todos los muchachos que fueron dirigidos por Peckerman están saliendo como entrenadores. Eso está bien, Wilber, pero al que yo me refiero es al Chiquitapia, que el Chiquitapia o el que digo, no, vamos a empezar un proceso aquí. El Chiquitapia pone Scaloni en su momento es como interino, el que convence a Chiquitapia para que lo ponga como técnico de planta es Menotti, precisamente. Pero a lo que me refiero es que él siendo ¿cómo se dice? El presidente de la AFA, el que dice, bueno, vamos a ponerlo esto, lo otro, y tuvo cualquier cantidad de ¿cómo se llama? De críticas y cómo iban a poner Scaloni, que por aquí, que por allá. Rafa, es que el Chiquitapia precisamente era muy amigo del Flaco, o sea, de Menotti, y prácticamente
digamos que los consejos que Menotti le daba al Chiqui para él eran algo como que religioso. Y él, no sé por qué, tuvo también la fe de que Scaloni podía resultar un buen técnico, aunque acá comentaban él es recomendado de Messi, Scaloni también es amigo de Messi, acuérdense. Mira, sí, tú sabes que siempre... Rafa, perdón, para terminar la idea de un oyente. Aquí decía un oyente que Scaloni llegó por descarte. Y Scaloni, sí, entre comillas, llega por un descarte como ya cualquier técnico. Cuando se va a elegir un técnico hay una baraja de técnicos. Y al final siempre queda uno por descarte, porque los otros se descartan, por eso se llama descartar. Y los que se descartaron, en ese caso, Simeone y Pochettino, era imposible que llegaran a la selección argentina por lo que Simeone había dicho. Estoy contento en el Atlético, tengo un cheque que le puedo poner la cantidad de ceros, que la selección argentina no iba a poder competir ni contra la cartera del Atlético de Madrid, ni contra la cartera de Inglaterra, donde estaba en ese momento Pochettino. Además, Pochettino cambia porque va al PSG y los árabes le pusieron los millones que él quisiera, pero una selección no tiene para pagarle a un técnico de esa categoría. Entonces no llegó por descarte. Es que realmente los argentinos son muy vivos y dicen que llamaron a este y al otro, pero es para decir que se hizo una gestión y que te quisieron traer a los que están triunfando. Por poner un ejemplo así rapidito, es como por ejemplo lo de Pellegrini. Pellegrini hace muchos años que está en Europa dirigiendo, pero Pellegrini muy difícil que venga a dirigir a la selección chilena porque precisamente gana mucha plata y en Chile no le tienen para pagarle. No tienen cómo ponerle los ceros. Y nosotros, que somos un país también con una economía jodida, por decirlo así, como cualquier país de Latinoamérica, tenemos como el lujo de tener un técnico como Néstor Lorenzo y de pagarle tanta plata, que realmente cuando uno mira en el mundo del fútbol, lo que gana Lorenzo es poquito en comparación a los técnicos estos de que estamos hablando. Lo que ganaba Queiroz de Europa. No hay una selección, no hay una selección aquí en América que pueda equipararse a esos clubes de fútbol que tienen demasiado dinero. Por eso ese tema de que Brasil está pensando en no sé quién, nada. Tienen que pensar en el fútbol local. Brasil ha cambiado todo por fútbol local. Dorival, Tite, todo local, porque es que pagarle a un técnico esto que se venga de Europa, donde está ganando millones, a venir a ganar menos acá en la selección, es complicado. Oiga, doctor León, pero fíjese, yo tengo entendido que cuando la AFA designó a Scaloni como el técnico oficial de la selección argentina, tuvo muchos detractores, entre eso estaba Diego Maradona, que para descanse, estuvo también ahí. Pero es por lo mismo, o sea, es que también, o sea, pongámoslo en el contexto también, era un hombre que nunca había dirigido. Llegar a dirigir a la selección argentina, pues también es una situación que yo creo que, o sea, es más o menos lo que pasó con Lorenzo también, si se quiere extrapolarle. Aunque el tema con Lorenzo era que por lo menos Lorenzo había tenido una experiencia con el Melgar de Arequipa y ese Melgar de Arequipa le fue muy bien en el concierto internacional, que le fue a una Copa Sudamericana en la que incluso ya sin su dirección técnica llegó a las semifinales de esa Copa Sudamericana, pero un equipo armado por él y un equipo apostado por él. Digamos que lo que se diferencia un poco es eso, pero al final de cuentas son entrenadores que no tienen una vasta experiencia y es evidente que las críticas de todos los puntos de vista iban a despertar. Ahora, Scaloni las cambió esas críticas por elogios ya cuando consigue el objetivo del título, que es el de la Copa América contra Brasil. Y ya es cuando empieza la cuestión en Argentina y también para el propio plantel argentino de que listo, me saqué el peso de que Argentina no ganaba un carajo desde el 93, me lo saqué y ya me puedo concentrar en tratar de buscar el título del título mayor que era el campeonato. Wilber, claro, pero con la diferencia de que Lorenzo había trabajado de asistente técnico con el maestro Peckerman, o sea, ya él tenía el conocimiento, ya él tenía el conocimiento, disculpa Wilber, ya él tenía el conocimiento, digamos, de lo que es el fútbol colombiano, el futbolista, ya ese arriego con el país, con la cultura, con su comida, con convivir acá, con convivir en Colombia y cosas así por el estilo, ya hay una pequeña diferencia, o sea que algo tenía que tener el hombre ahí del conocimiento de lo que es el fútbol y el futbolista colombiano. Pero mire, un ejemplo de lo que es Argentina, por decirlo así, y es que cuando el muñeco Gallardo asume la dirección técnica de un equipo grande, pero grande de verdad en Sudamérica, que es el Nacional de Montevideo, correcto, llega sin ninguna experiencia a un grande como es el Nacional de Montevideo. Nunca había dirigido un equipo en sí. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que en el sur se entiende que un jugador
de fútbol, como el Muñeco Gallardo, en el cual pasó por las manos de grandes técnicos como Daniel Pasarela, como Américo Rubén Gallego, y toda esa plebe de técnicos, generalmente el argentino asume o integra a su cerebro todos esos conceptos y van sacando ellos mismos su propia escuela. Y usted ve cómo el Muñeco pasa de Nacional de Montevideo a River con el mismo éxito que había tenido en Uruguay, convenciendo a todo el mundo y ganando de todo en River, porque ganó todo en River. Le faltaba un campeonato y lo logró conseguir. Ganó de todo en River, todo lo que pudo ganar en River, y hoy en día se consagra en esa famosa bandera donde está Angelito, el gran Ángel Labruna, donde está Enzo Francescoli, donde está el Beto Alonso, donde está Ramón Díaz. Hoy también está el nombre del Muñeco Gallardo. Y si vamos a los hechos, era un técnico que, entre comillas, llegó sin experiencia, como Scaloni. Pero es que, vuelvo y repito, Scaloni pasó por manos de técnicos de mucha calidad. Eso hace que él haya podido integrar en su concepto como técnico muchos valores y muchas enseñanzas de esos técnicos que hoy lo tienen con una escuela nueva, con un bus nuevo, como le dice allá la escaloneta, que llegó a buen puerto. Y hoy en día, ¿quién saca a Scaloni de la historia del fútbol argentino? Nadie. Es más, va a ser peleado por todos los clubes una vez deje la selección. Total. Oye, doctor, entonces que creo que siendo en tan poco tiempo se ha convertido, creo que en hasta el más ganador, porque 2 Copas América y una Copa del Mundo. Totalmente. Oye, una pregunta, comparando o tomando como puntos de referencia lo de Scaloni y lo del Muñeco Gallardo, de ese punto de vista, o sea, el que hayan sido novatos, pero que en tan poco tiempo hayan despuntado y llegado a buen sitial, ¿verdad? Cada uno en su experiencia, comparándolo con Lorenzo estaría rajado. ¿Usted qué opina de eso? Sin duda alguna, Lorenzo se raja. Para mí Lorenzo se raja. No tengo nada en contra de él, pero ha demostrado falencias en sus conceptos, incluso en los llamados a la concentración para selección se ha equivocado e insiste como mal argentino, porque no como buen argentino, como mal argentino, en seguir con un jugador como James Rodríguez. Se ha vuelto James dependiente, y si uno mira en el técnico argentino es que no quieren depender de ningún jugador. Por eso usted ve que Gallardo ha sacado lo que usted quería, Julián, Mastantuono, y todo lo que usted quiera ha sacado el Muñeco Gallardo para River. O sea que aparte de éxitos como fútbol, como técnico y de gloria para el club, también económicamente ha sido importante para el club. El club ha vendido con Gallardo lo que tú hayas querido. Ha sacado jugadores de las inferiores sin temor alguno. Ha puesto jugadores de 17, 18, 19 años sin que le tiemble la mano. Entonces creo que eso es importante, por ejemplo, para un club como River Plate, que ve en Gallardo un técnico integral en todo sentido, y que si miras, no es un técnico que pida grandes jugadores. Si te das cuenta que Gallardo no es que se desviva por un gran jugador. Gallardo aceptó a Teo cuando Teo era prácticamente mala palabra en Argentina. Sí, jugador que había rendido, jugador goleador en Racing, campeón con Racing. En Lanús le fue relativamente bien, estuvo poco tiempo, pero era un jugador díscolo que ya tenía mala fama, que lo expulsaban, y Gallardo dijo, démelo acá. Una pregunta para River. ¿Y cuál fue de pronto el error de Teo? No haberse quedado cuando Gallardo le pidió que se quedara para la final de Copa Libertadores, y recuerden que él prefirió irse para Sporting de Portugal, que no era tampoco malo, iba a Europa, pero con los años de Teo yo creo que no iba a avanzar más de ahí, y yo creo que si él se quedaba en River, hubiera ganado Libertadores, hubiera pedido igual que allá en Europa, y creo que se hubiera consagrado para siempre en una institución como River Plate. Hubiera estado en esa bandera histórica donde está Angelito, donde está el Beto Alonso. Ahí hubiera estado Teo con toda la seguridad. Sí, señor. Rafa, iba a preguntar. Bueno, ya para terminar aquí, ir terminando, Mastantuono, ¿cuánto tiene? 17 años. 17 años. Sí. Está convocado ahorita la selección argentina. Por eso lo estábamos comparando con Harlan, Rafa. Lo estábamos comparando con el tema de Harlan, de que ese pelado ya mostró lo que es. Jordan. Está evaluado, espera.
está evaluado en 15 millones de euros y ya es pretendido según Transfer Market por el Paris Saint-Germain. Rafita, Mastantuono en River también es ejemplo de que algunos jugadores pueden salir tarde. Mastantuono, con la calidad que tiene, salió tarde, porque como usted mira jugadores como de Alessandro, el Conejo Saviola, más reciente, estoy dando reciente, el Conejo Saviola, de Alessandro, el Kai Aymar o el Payasito Aymar, salieron a los 15 años sin ningún problema. Agüero. Bueno, Agüero fue Independiente. Agüero, estoy hablando de River. De River, perdón, está bien, sí. Estoy hablando de River. En River, sí, Agüero es un jugador que a los 16 años ya era la figura de Independiente. Pero me refiero, en River Plate, Mastantuono no es de los más jóvenes que ha salido en River. En River han salido muchos jugadores de 15, pero bastante. No. Más de los... No, está bien. No, yo lo que me refiero es que yo creo que Mastantuono no lleva más de 2 años con River, ¿no? No, tienes exactamente como un año que debutó. Un año, bueno. Ya está tasado en 15 millones de euros y es pretendido por el Paris Saint-Germain. Así que cuando Mastantuono debuta estaba por delante el Diablito Echeverri, y hasta que el Diablito Echeverri no se fue para el Manchester City, Mastantuono no ganó un puesto fijo en River como tal y empezó a tener más minutos. Y mire, también Rafa, que son las oportunidades. Cuando el Conejo Saviola sube a River con 15 años, el Conejo tiene la suerte de que tenía o la suerte no, entre comillas, tiene una desgracia de tener un grande del fútbol como era Pizzi, que venía de España, pero que es de nacionalidad argentina, y el otro era el Chapulín Cardetti. Pero ¿qué pasó? River iba en bajada con pocos goles y es donde Ramón Díaz da un cambio de 360 grados y sienta a estos dos que eran, digamos, por decirlo así, los titulares inamovibles, y coloca a Javier Saviola junto a Juan Pablo Ángel. Y ahí Ramón despega con estos dos muchachos y prácticamente River gana de todo, pero de todo, y hacen una tremenda un tremendo cuarteto, lo que era Juan Pablo Ángel, Javier Saviola, Aymar y Gallardo. Una cosa realmente monstruosa lo que lograron, teniendo en cuenta que se iba del club uno de los otros jugadores más grandes en la historia de River, que era el príncipe Enzo Francescoli, que no es fácil reemplazar a Francescoli. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Rafa? Que en Argentina no da miedo, ni hay ningún problema que un jugador de 15 años esté en primera. Mientras que acá en Colombia, un jugador de 19 años se considera un pelado. Por de 19 años en Argentina ya es un viejo. Y si no debutó, difícilmente va a debutar. Entonces, esa es la gran diferencia. Para también un análisis, bueno, un comentario final, o sea, para más o menos diferenciar ahí en lo que decía sobre Lorenzo. Lorenzo hoy en día es manejado, o sea, Lorenzo hoy en día no puede hacer lo que él quiera, a él le imponen jugadores, porque si tú ves los primeros 4 o 6 partidos de Lorenzo, fue diferente. Me encantó lo que él puso jugadores nuevos, ahí no había James, ahí no había no había, ¿cómo se llama?, de esta gente que había venido del proceso anterior, pero una vez que él empieza a mostrar ese fútbol, hermano, ¡pam!, le empiezan a meter a James, a Uribe, al otro y al otro y al otro, lo mismo de siempre. O sea, él demostró algo diferente. Pero le dijeron, no, eso no es lo que nos gusta a nosotros, usted tiene que hacer esto. Es más, que a él lo están manejando más bien los agentes, el presidente de la federación, todo eso, él lo maneja. Él no hace lo que él quiere. Rafa, yo no creo que lo estén manejando. Para mí es decisión de él. Es decir, esto que voy a decir no es la verdad. Es lo que uno cree acá. O sea, un técnico no lo maneja. Los técnicos también comisionan por ello. No sé si este es el caso, pero se han escuchado y muchos escándalos. No, porque imagínate tú. Llegan a la primera división porque el empresario, como decimos aquí, tira su liguita por debajo de cuerda para que le coloquen el jugador. Eso ocurre en muchas partes. No, sí, pero yo creo que a Lorenzo fue porque fue una persona muy fácil de manipular como seleccionador. Pero precisamente por eso, ¿cuál es el objetivo de manejarlo? De sacar los jugadores que ellos consideran para venta al exterior y tener un rédito a cambio. Claro, o sea, sí, para promocionar jugadores. Para promocionar jugadores porque, o sea, Colombia empieza bien una cuestión y llegamos a un segundo lugar en la eliminatoria y de pronto en los 6 últimos partidos se cayó todo, se cayó la estantería.
vamos a clasificar porque creo que entran 6, 7, pero estamos mal en la eliminatoria, muy mal. Miren, dos preguntas hay acá. Una es si en Argentina hay mafia empresarial como acá en Colombia. Cualquier equipo te mete a un niche genérico, salsa choquero, paupérrimo, lento, torpe, traste, solo para biotipo y coimas. En Argentina, como en cualquier país, eso también existe, pero en menor proporción. La mayoría de los equipos, para el oyente, que no tienen o tienen muy pocas oportunidades de ir a copas internacionales, su negocio es sacar jugadores jóvenes para venta a estos equipos. Pero son jugadores que demuestran su valía y que estos equipos normalmente, que ese es el gran problema, equipos grandes como River o Boca, lo que hacen es que hacen como un preacuerdo para el jugador. Si el jugador juega un año en River o Boca, si no funciona, lo devuelven y el club pequeño se queda sin nada. Y si funciona, ellos lo venden 10 veces más caro y prácticamente es un negocio redondo para estos equipos. Pero eso es normal en cualquier país, pasa en Colombia, Argentina, Brasil, porque donde hay plata, lastimosamente ocurren estas cosas. Pero lo que sí te digo es que es en menor proporción. La mayoría de los clubes tienen sus inferiores bien fundamentadas, bien formadas, de las cuales echan mano para el equipo de primera y para luego ventas al exterior. Por eso ellos no se preocupan en retener un jugador, porque siempre hay uno que viene atrás. Lo habíamos explicado en programas anteriores cómo en Argentina se manejan las inferiores y que son 10 categorías atrás antes de llegar a primera y cada categoría juega con los otros equipos de primera división en la misma fecha. O sea que ya un hincha conoce los que vienen atrás, conocen a los jugadores que son sub 13, sub 14, sub 15, los conocen. Entonces, ¿qué pasa? Que saben que si se va más tan tono, viene el que viene en carrera y no ha pasado nada. Y River sabe que es mucho mejor sacar de sus filas que de pronto tener que ir a buscar a otros clubes. Y eso nosotros en Colombia lo que tenemos fundamentado como inferiores son nada más sub-20. Pues simplemente basta con comparar a cuántos mundiales sub-20 hemos ido y a cuántos mundiales sub-17 hemos ido nosotros. Casi que por el doble. Nosotros hemos ido más a mundiales sub-20 y más ahora, precisamente porque las inferiores que están trabajadas son esas, pero las inferiores sub-17 en Colombia en su mayoría son manejadas aún por escuelas, ni siquiera por los clubes profesionales. Y entonces, a diferencia de Argentina, que tiene toda esa estructura por detrás. Entonces, eso es más probable que en el fútbol colombiano debute un chico joven de 18, 19 años que un chico de 16, 17 o de 15, como lo hace en Argentina. Es muy Wilmer, pero mira algo, una aclaración ahí. Lo que dices es completamente cierto, pero a su vez, estos jugadores argentinos jóvenes de 14, 15, 16 años, que generalmente ya están en el visor de los equipos europeos, generalmente se los llevan relativamente jóvenes, aunque eso cada vez se le están poniendo más trabas para que no se lo lleven tan muchachos, pero se los llevan y a esa edad, todos los argentinos que están en Europa no los prestan a la selección argentina porque la selección argentina no lo tiene como un derecho. En cambio, la sub-20 sí. Por eso Argentina no tiene ningún título mundial en la sub-17 y tiene 7 campeonatos del mundo en la sub-20. Es por eso, porque en la sub-20 sí tienen que prestarlos obligatoriamente. Entonces tú ves las malas presentaciones de Argentina en el sub-17, pero es porque están en Europa. Los que juegan son los que quedaron en el fútbol local. En cambio, en los sub-20, esos sí pueden traerlos donde quieran porque es por ley y esos han ganado 7 títulos mundiales. Interesante ese dato. Bueno, Rafa, Emilio, ¿con el patrocinio de quién? Con el patrocinio de Arepa Rellena La Bendición. Hemos llegado aquí al final. Gracias al doctor Carlos León por toda una enciclopedia, Wilber por sus aportes también, o sea, gente que está bien dateada. Y bueno, aquí seguiremos de pronto para la otra semana que viene, doctor León. Sí, el próximo lunes estaremos acá nuevamente. Se quedó una pregunta en el tintero que nos habían hecho también algo sobre el fútbol argentino, que creo que era de la venta de jugadores normalitos. Y que es verdad, Argentina vende hasta jugadores con menos técnica que el colombiano. Pero ¿cuál es el éxito de ellos? Un jugador argentino tiene una mentalidad mucho más madura que el colombiano. El colombiano a los 17 años le falta la mamá, le falta el sancochito y le faltan las cosas cotidianas de la vida. El argentino va convencido de que va a triunfar. Y esa es la gran diferencia. No es en el fútbol ni en la técnica, sino en la mentalidad. Por eso siempre pongo la mentalidad como muy importante en estos países que han
sobresalido o que han logrado ganar algo. Son de mente fuerte. Así es. Totalmente de acuerdo. Pida su espacio especial de hoy de Historia del Deporte. Bueno, muchas gracias, Emiro, don Rafa, a Wellington que nos acompañó, el doctor Carlos León y por supuesto a toda la gente que estuvo conectada con nosotros hasta esta hora. Esto fue Historia del Deporte. Nos vemos en una próxima oportunidad y mañana nuevamente con todos juegan a la misma hora por el mismo canal. Un saludo y hasta luego. Feliz tarde para todos. Bendiciones. Feliz tarde. Feliz tarde. Chao, chao.